Gracias, presidente. Buenos días. En materia de cuenta, llegó una comunicación de la señora Rosette Ford. Ella es directora de la Corporación Cultural de Arte Alameda, que es una institución que promueve el desarrollo de las artes y la cultura en Santiago desde hace más de 28 años, como indica en su presentación, y expone la situación que los afecta tras el incendio del día 27 de diciembre pasado, que dañó casi la totalidad del edificio, por lo que se encuentra en la búsqueda de apoyo y financiamiento para su reconstrucción, y por eso solicitan ser recibidos por esta comisión a efecto de exponer la situación que los afecta y los proyectos que tienen en vista para poder continuar su desarrollo institucional. Esa es la cuenta, señor presidente, solamente lo demás ya es la tabla del día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Secretario, ¿se ofrece la palabra sobre la cuenta? ¿No? Sí, entiendo por la Comisión de Cultura poder escuchar la directora de la Corporación Cultural de Arte Alameda. Porque hubo claro, el incendio y posterior hay un esfuerzo de colaboración del mundo de la sociedad civil por reconstruir ese espacio cultural. Entonces, me imagino que, bueno, eso están buscando apoyo, financiamiento para su reconstrucción, están en conversaciones con el gobierno, con el Ministerio de la Cultura también. La ministra salió en su momento a explicar que iban a hacer esfuerzos como por contribuir a esa reconstrucción, pero claro, desconozco en qué va. Entonces me imagino está pidiendo una audiencia para dar a conocer en qué está la situación, y podríamos invitar a la... Yo creo que sí. Sí, yo creo que eso ya tendría que ser en marzo, y podría ser a la ministra y a la directora de la Corporación Cultural de Arte Alameda, la audiencia me refiero, pero el oficio podría ir dirigido a la ministra consultando las gestiones, en qué estado está, si hay algún proyecto de reconstrucción. Me parece muy bien. ¿Hay acuerdo? Sí. Muy bien. Bien, vamos a la tabla entonces, ¿les parece? Tenemos dos puntos en tabla y un primer punto que lo acordamos el día de ayer a solicitud de la senadora Yasna Proboste. Recuerden que es recibir a los representantes de los asistentes de la educación y psicopedagogos del Servicio Local de Educación Pública de Huasco. Entiendo que nos acompañan del Colegio de Psicopedagogos de Chile, ¿sí? La presidenta del directorio, Carla Avaria, y del Servicio Local de la Provincia de Huasco, la coordinadora asistente de la educación, Nadia Saldaña. ¿No? ¿Todavía no? Pedro Celiche, no sé si está ahí. Pedro Celiche, no lo tengo acá, pero también. Por el lado de allá, sí, para... ¿O preferías que...? Sí, dijo que llegaba a las 10:15. Está por llegar. Sería bueno que la escuchara. 10:20. Por el interior no hay... Está afuera. Voy a decirle a la Diana que si la Diana llegue, que la hagan pasar. Pero mientras tanto, ¿traen presentación o...? Sí, tenemos algunas evidencias. Para... o mientras tanto, si les parece, para ir avanzando, si les parece introducir el tema, porque tienen que ir a proyectarla, o sea, sacar las copias y a meterlas en el sistema y para poder proyectarlas ahí. Pero mientras tanto, como para ir introduciendo el tema, ¿les parece? ¿Le ofrecemos la palabra? No,
Quería proyectarle desde el computador algo así como un ejercicio social. Hoy día en la mañana, hace 1 hora y media, yo publiqué por internet en los grupos del colegio y dije, por favor, los colegas que están con problemas de situación laboral en cuanto a la contratación, que le están exigiendo estudiar diferencial, necesito que nos comuniquen desde dónde lo están desvinculando, cuáles son las exigencias que le están poniendo para su contratación. Y en menos de 1 hora teníamos más de 45 comentarios. Y estamos diciendo que nos conectamos ahora a las 8 de la mañana. Por interno, por mensajes internos, por temor a las represalias, nos han llegado alrededor de 20. En el país hay una situación súper compleja con los psicopedagogos. Desde hace años que se nos está exigiendo estudiar educación diferencial para poder entrar a trabajar o tener continuidad laboral. Hay psicopedagogos que, siendo psicopedagogos sin haber estudiado educación diferencial, se les contrató con autorización docente y se les exigió después estudiar la carrera de educación diferencial. Pero sin haberla estudiado, ellos se sometieron a la evaluación de la carrera docente y tenemos a varios en la categoría de expertos. Entonces, uno no logra entender si tú tienes las competencias para ejercer el trabajo que es psicopedagógico, porque en los programas de integración escolar, si uno lee el decreto 170, todo se enfoca en torno o alrededor de la psicopedagogía, evaluación psicopedagógica, diagnóstico psicopedagógico, intervención psicopedagógico. Sin embargo, dentro del decreto, cuando se faculta a un profesional a emitir diagnóstico, a nosotros se nos deja como una opción solo para el diagnóstico de DEA y participación en el diagnóstico de TDAH, que es trastorno de déficit atencional. Y esto que ha hecho que muchos les digan a los psicopedagogos cuando van a pedir trabajo, 3 opciones. Opción 1, no contratamos psicopedagogos, solo educadores diferenciales. Opción 2, te podemos contratar, pero con la condición de que estés matriculada en una universidad estudiando educación diferencial. Y opción 3 es que te podemos contratar, ¿no es cierto?, pero si no te da la autorización docente, o sea, podemos intentar contratarte, pero si no te da la autorización docente, aún teniendo la titularidad, quedas fuera del sistema. Y hay otra opción que es válida, Carla, que es la opción de contratarnos como profesionales asistentes de la educación. Sin embargo, el argumento que utilizan, no hay recursos y para eso contratamos un diferencial que cubre todas las funciones de ustedes. Y entonces, para todo, el estatuto por el asistente de la educación también nos faculta para tener un trabajo. Sin embargo, también ellos dicen que es más válido contratar educadores diferenciales que cumplen nuestra función y no hay plata, y ese argumento las corporaciones los dan. No tenemos plata C para contratarlos en esas funciones. Entonces, de todas las opciones, siempre quedamos fuera. No sé si Andrea va a pasar a... Sí, miren, hay algo más que yo quiero agregar. Nuestra formación tiene la misma cantidad de años que la formación de un educador diferencial. Y es más, o sea, en muchas universidades la carrera de psicopedagogía tiene más horas de formación que la carrera de educación diferencial. Muchos de los psicopedagogos que hemos estudiado educación diferencial, y me incluyo porque yo estudié educación diferencial, pero lo dejé porque sentí que era muy injusto, porque cuando uno entra a estudiar educación diferencial piensa que quizás vas a aprender algo nuevo o vas a obtener un conocimiento que no tenías, pero no es así. No es así. Es una psicopedagogía, pero es como más pedagógica. Ni siquiera es tan profundo como lo que trabaja la psicopedagogía, que apunta directamente a las funciones cognitivas. Y uno no entiende por qué pasa esto. O sea, los estudiantes necesitan a los 2 profesionales, no necesitan solo a uno. Tú no puedes construir un edificio sobre una base de arena sin reforzar los cimientos. Y eso está pasando. Entonces, claro, a los niños se les hacen adecuaciones curriculares, se les modifica el contenido, pero como no se trabaja el problema desde la base, los niños pasan de curso, pero no avanzan. Sus conocimientos y sus capacidades no mejoran. No tienen mejor retención, no tienen mejor capacidad de atención, no tienen mejor capacidad de memoria, porque en eso no se trabaja en forma específica. Y entonces tenemos estos problemas. Ahora el tiempo. Buenos días, me presento, soy Andrea Hernández, vengo de la región de Los Lagos, presidenta del colegio en Puerto Montt, ¿ya? Y directora igual nacional de dicho colegio. Bueno, ya como han dicho, ¿no es cierto?, nuestras colegas,
la problemática principal y lo que está pasando también en los lagos es el tema de que actualmente se están rechazando las autorizaciones para la función docente dentro de los psicopedagogos. Como ya se dijo, la mayoría de nosotros ya estamos más de 5 años, ya hay gente que está 25 años trabajando y después de 25 años se le está rechazando la autorización, ¿ya? Y después de haberse evaluado más de 2 veces dentro de la evaluación y la carrera docente. Entonces, ese es el principal problema, digamos, en el cual igual yo quería dar a conocer, porque ya en estos días viene la resolución y va a venir un segundo rechazo posiblemente y con eso no va a haber ninguna posibilidad de que nos puedan contratar, volver a contratar, y de hecho las autoridades allá igual ya se han negado, ¿no es cierto?, a atenderlo personalmente. Entonces ya no hay opción al diálogo con ellos. Así que por eso tomamos esta decisión y esta oportunidad, ¿no es cierto?, de venir igual a contarnos lo que está pasando. Nosotros hemos tenido muchas reuniones con el Ministerio de Educación, con la DES, con Educación Especial. Hemos planteado de todas las formas posibles los problemas que hay con los psicopedagogos. El Ministerio ha sacado diversos ordinarios tratando de evitar la desvinculación del psicopedagogo. Eso es lo que nosotros entendemos. Pero lo que no entendemos es por qué si el Ministerio envía estos documentos, cuando uno se presenta, ¿no es cierto?, a pedir trabajo en los DEMDA, en corporaciones, en lo que sea, te responden que no están contratando a psicopedagogos y que es por orden del Ministerio. Entonces hay una contrariedad enorme. Sí. De hecho, yo llamé al SLEP Puerto Cordillera y hablé con la jefe UTP. Entonces, cuando ella me respondió, señora María Alejandra Grevet, perdón, buenos días. Y yo le dije, buenos días, sabe que me comunico con usted porque me dijeron que no están contratando psicopedagogos, siendo que nosotros tenemos un ordinario en el que dice que los establecimientos que tienen programa de integración escolar deberán tener psicopedagogos. Y la jefa de UTP me dice, Luisa Helfreds, alguien así me entiende. No de Huasco, Puerto Cordillera. Puerto Cordillera, Carolina. Ya, pero no era Carolina el nombre que me dio otro nombre. Bueno, me dijo así. Sí, me dijo, nosotros les informamos a todas las psicopedagogas que la íbamos a desvincular, efectivamente, porque nosotros no necesitamos psicopedagogos. Nosotros solo vamos a contratar educadores diferenciales porque ellos hacen todo el trabajo que hace el psicopedagogo y mucho más. Entonces entenderás que tienen preferencia ante todos nosotros el educador diferencial. Y además es orden del Ministerio. Y yo le dije, perdón, ¿cómo va a ser una orden del Ministerio si nosotros tenemos una cantidad enorme de documentos que dicen lo contrario? Y me dijo, sí, yo le dije, ¿y en qué fecha le envió el Ministerio esa notificación? Y me dijo, hace 2 años. Si yo no hubiese hecho esa pregunta, yo me quedo con lo que ella me dice y retrocedo inmediatamente. Entonces yo ahí le pregunto y le digo, ¿quién es la persona que tiene que recepcionar los documentos que le envía el Ministerio a ustedes? Porque ¿cómo se explica que el Ministerio a nosotros nos diga una cosa en todas las reuniones que hemos tenido y a ustedes les diga otra? Y ahí ella se quedó callada. Le dije, bueno, envíame su correo, yo le voy a enviar todos los documentos que nosotros nos ha enviado al Ministerio y que nosotros también hicimos un enorme trabajo de enviar ese correo a 365 DEM, DAEM y corporaciones. Entonces nosotros no sabemos si no leen los correos, no leen la información o qué pasa. ¿Qué pasa? Porque como todos ustedes entenderán, es sumamente injusto que tú te endeudes en una carrera profesional que cuando tú consultas las páginas en cuanto a la capacidad de contratación o espacio laboral que hay, te dicen un 97% de contratación de psicopedagogos, un 81%. Y lo enfrentas a la realidad, y la realidad es que solo tienes a un 30% de los psicopedagogos contratados como psicopedagogos y el otro 70% restante está o con autorización docente o está sin trabajar. ¿No entiendes? Están lucrando con nosotros. Si esa es la palabra, están lucrando y aparte nos están presionando a estudiar otra profesión para poder realizar, y lo vuelvo a decir, lo que nosotros ya sabemos hacer. Si somos profesionales competentes, o sea, a nosotros, al menos a mí no me regalaron el título profesional y a mis colegas tampoco, a nadie. Nosotros nos sometimos a un proceso, tuvimos que tener una
asistencia mínima en la universidad, tuvimos que realizar trabajos, tuvimos que hacer investigaciones, tuvimos que comprar muchos materiales porque psicopedagogía es una carrera como arquitectura que mucha gente desconoce, pero a nosotros nos piden mucha inversión en materiales. Porque tenemos que inventar pruebas, crear evaluaciones que respondan, ¿no es cierto?, a lo concreto, simbólico, pictórico y muchas cosas más. Tenemos que aprendernos el Papalia, que es el libro de psicología, la Biblia del psicólogo. Nosotros nos tenemos que aprender el Papalia, nos tenemos que aprender todas las teorías de neurolingüística, tenemos que tener la formación que tiene prácticamente un fonoaudiólogo, un educador diferencial, un psicólogo, parte de un neurólogo, y aún así quedamos fuera. Para avalar lo que dice Carla, ahí están las evidencias donde se llaman los llamados a postular a cargos y dice, nos encontramos en busca de una educadora diferencial que desempeñe labores del psicopedagogo con una jornada. ¿Puedes avanzar, Andrea, por favor? Otro dice, requisito, encontrarse titulado de la carrera de educación diferencial o estar titulado de psicopedagogía y estar cursando actualmente la carrera de educador diferencial. Muchos llamados están en ese contexto. Andrea, si avanza otro, parece que había otro más. Pero podemos montar más, acá hay otro. Nos encontramos buscando un educador diferencial que desempeña labores de psicopedagogo en una jornada laboral de 35. O sea, nos están reemplazando por otro profesional y más encima eso está incurriendo en una falta, porque no pueden, como si necesitamos contratar a un médico que está cursando, no sé, el 7º año o el 6º año de la carrera para cumplir la función de un médico titulado, por decir algo así, o que esté matriculado en la carrera, no sé, por poner un ejemplo. Bueno, mi nombre me presento Pamela Sotomayor y soy la vicepresidenta nacional del Colegio de Psicopedagogos. Y lo que yo voy a exponer brevemente son los puntos que queremos en el fondo solicitar que se puedan evaluar y estudiar por parte del Ministerio. Con respecto al estatuto docente, está claro que ya están rechazando las autorizaciones para el ejercicio de la función docente, ¿ya? Argumentando que su título no cumple o no califica para poder tener la habilitación. Y se apegan al decreto 352 y que estamos en cuarto orden de prelación y con eso no lo podemos sacar de ahí. Y eso le decía Carla, aquí llegan muchos ordinarios del Ministerio que en el fondo ¿qué hacen? Aclarar. Pero ¿qué hacen ellos? Se van al literal. O sea, se van a los decretos, se van a la ley y se ajustan a eso. Entonces pueden llegar 1000 aclaratorios del Ministerio diciendo que sí contraten, que los contraten porque tienen que tener, pero después ellos se van al decreto y el decreto dice cuarto orden de prelación, el último. Después se van al 170 y dice, ustedes están para DEA, TDA, por lo tanto, como opción. Entonces, por más ordinarios que sigan mandando, no nos van a favorecer mucho, creo, porque se ha hecho todos estos años lo mismo y se ha demostrado que no sirvió de nada. Lo otro que igual llama la atención, en el documento de la DEG, en el que habla de las funciones de los profesionales, nosotros hemos dejado en todas las reuniones muy claro, creo yo, que el psicopedagogo no solo trabaja con DEA y TDA, el psicopedagogo es un profesional especialista en las funciones ejecutivas. ¿Y quiénes son los estudiantes que tienen mayor dificultad en el control de la función ejecutiva? Son los estudiantes que tienen Asperger, que tienen trastorno de déficit atencional, aparte de los DEA. Entonces nosotros no entendemos por qué nos sacan o sea, nos impiden la posibilidad de ejercer nuestras capacidades para ayudar a esos estudiantes. Es que sabes, Carla, ¿por qué nos impiden eso que yo les decía? Porque ellos se van al decreto. Si el decreto dice, como decías tú mencionabas, habla en todas sus páginas, evaluación psicopedagógica, y es el concepto de evaluación psicopedagógica en todas las áreas, como decía Carla, en los niños con TEA, en los niños con dificultades. Sin embargo, cuando llega el profesional idóneo, nos deja segregados solamente a 2 diagnósticos y usa la conjunción y/o, donde dejan libertad a la persona que lee el documento, al sostenedor, a quien sea, al ministerio, de decir división jurídica, no, y/o nos conviene el diferencial. De ese punto de vista, como decía Carla, nosotros estamos en carrera docente. De que se generó la carrera docente se formó y quedamos en tierra de nadie. Estamos rindiendo portafolios. Nosotros estamos todas evaluadas en carrera docente, en competente, en destacado, en experto, con excelentes calificaciones, colegas que este año fueron calificadas con nota 7. Mi carta de desempeño fue excelente. Sin embargo, estamos sin trabajo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se explica eso? O sea, es súper frustrante. ¿Ya? Un segundito, y también agregar que los directores en general en las escuelas están muy contentos con la labor que nosotros hacemos, entonces ellos igual nos solicitan. Nos defienden. Nos defienden, sí, nos ya hay que destacar eso. En general el trabajo que nosotros hacemos ha sido destacado en la mayoría de las escuelas, por lo menos ahí en la región y yo sé que también a nivel nacional. Entonces ahí está, ¿no es cierto?, esa dificultad de que aunque en la escuela los directores nos soliciten,
¿no es cierto?, nos encontramos con piedra de toque. En el fondo no pueden hacer nada. Exacto. Después necesitamos una urgente respuesta con respecto a la titularidad. Porque con esto de la nueva ley miscelánea se aprobó en marzo, 3 años continuos, 4 años continuos, pasábamos a titularidad. Los que estamos en carrera docente pasaron muchos a titular, les llegó su titularidad ahora, y la alegría de que va a tener un trabajo estable y se acabó este tema, y ahora está pasando lo que más adelante va a mostrar que llegó en las cartas, donde se dice, la letra chica, obviamente este vacío legal que se está generando en esta situación, donde en el fondo se manifiesta que pierdes la autorización docente, chao titularidad. O sea, todas las colegas que estaban les llegó así como una ironía, como una cosa, disculpe la expresión, como una burla. O sea, tienen su titularidad, pero ahora en enero se las quitamos, porque no le vamos a dar autorización docente. Así que se acabó. Que el título no califica en el sí, es lo que fondo, dice ahí, el título no califica, y eso es lo que le está llegando a todas las colegas a nivel nacional. Andrea Hernández, nuestra presidenta de la región de los lagos, le llegó ese documento. Exacto, ahora la ¿Ya? semana pasada. Entonces, queremos una respuesta con respecto a esta titularidad y qué va a pasar con este vacío legal que hay. Porque ya sabemos lo que está pasando, pero cómo nos pueden ayudar. Ahora, la contratación de los psicopedagogos como asistentes profesionales de locución, que es la otra opción que tenemos y que lo saben las corporaciones, lo sabe el DAI y lo sabe el Ministerio. Y yo les decía adelante, el argumento de ello es que en el fondo también dicha contratación se apega a los recursos. No tenemos recursos para contratarlo a usted, y los diferenciales hacen la pega a usted en el fondo, pueden cubrir todas las necesidades educativas, pueden intervenir a todos los niños, ellos pueden estar en el aula, y si ellos están en el aula, ustedes no pueden entrar al aula. Entonces, por ninguna parte nos dejan opción de trabajo, por ninguna parte. Y para finalizar, necesitamos una respuesta inminente, y esto ya va enfocado a un tema más profundo, porque lo que se ha ido generando estos años, y que le agradecemos a Yasna Proboste, todo lo que se ha generado y nos ha apoyado ella y a todas las autoridades que nos han apoyado estos años para poder salvar año a año nuestro trabajo y dignificar nuestra profesión, que es frustrante. Todos los años tener que estar salvando un 31 de diciembre, que tengamos trabajo para el próximo año, tenemos familia, tenemos hijos, compromisos, deudas, y encontrar nuestras situaciones como bien complejo. Entonces nosotros queremos, ya situaciones parches no nos están sirviendo. O sea, que el Ministerio mande aclaraciones, ordinarios y todo eso. Ellos dicen, este es un ordinario aclaratorio que dice esto, nos sacan el decreto 352, el 170, y la aclaración la guardan y la dejan ahí. Porque así se ciñen, por los decretos y por eso. Entonces, lo que nosotros solicitamos es analizar la posible modificación del decreto 170. Porque si no me equivoco, el decreto es facultad del Ministerio modificarlo, no pasa por el Poder Legislativo. Por lo tanto, es una voluntad de modificar el decreto 170, donde hay que hacer un estudio profundo, pero simplemente a lo mejor es cambiar la conjunción y/o por la conjunción y psicopedagogos, donde nos incluye automáticamente en todas las necesidades educativas especiales. Debe estar el diferencial y debemos estar nosotros. Pero esa conjunción que dice y/o nos deja fuera absolutamente. Entonces aquí el tema de fondo, que le va a dar una solución definitiva a esta situación, es modificar el decreto. De otra forma, esto va a pasar todos los años, y como decía, es una bola de nieve que va creciendo y que está haciendo que se extingan los psicopedagogos. Porque nuestros colegas que tienen hijos, que se ven con deudas, que están enfrentados a toda esta situación, con el miedo, y ahora mi colega me contaba, con miedo, van la calculadora con su familia, su marido, se matriculan en educación diferencial, y estamos perdiendo a nuestros psicopedagogos y están estudiando educación diferencial, porque es la única forma de mantener un trabajo. Entonces, es una lata estudiar 2 carreras. Yo llevo mi tercera profesión seria en esta altura de mi vida. Yo tengo una profesión anterior, esta, y estudiar una tercera para poder educar a mi hija, lo encuentro muy injusto. Y hacer una misma labor. Y que el Ministerio autorice, más encima, a las universidades, instituciones, a impartir la carrera de psicopedagogía, siendo que se está generando esto. O sea, ¿cómo autorizan que se imparta más la carrera de psicopedagogía y se siga abriendo cuando sabemos que se está generando esta problemática a nivel nacional? Es un engaño para los estudiantes. Si no dan una solución, se van a ver enfrentados a demandas, a recursos de protección, a demandas contra el Ministerio, contra un montón de situaciones, porque en el fondo es una carrera como pasó con la carrera de criminalística. O sea, no hay campo laboral, el decreto dice esto, ustedes no pueden trabajar en ninguna parte, excepto particular, todavía no hemos conseguido que el Código Sanitario nos incluya tampoco en esa parte. ¿Y para qué la imparten si ya no tenemos posibilidades de trabajar donde el campo más grande es educación? Y lo otro es solicitar a través de la comisión de ustedes, al Mineduc, considerar una solución permanente y estable que pueda darnos, porque el 352 también es en un decreto que nos pone en cuarto orden de prelación, pero quizá es más complejo porque obviamente se exige que tengamos el grado de docente o licenciatura. Y habíamos pensado en alguna oportunidad que el Ministerio nos diera la opción, y así como crean
la continuidad en la SEC y en otras universidades para sacar diferencial en 2 años y medio, 3 años, que no sé si están reconocidas por el Ministerio, y que después va a llegar otro decreto, o sea, otro ordinario chiquito y voy a decir los de la SEC no pueden trabajar porque no están reconocidos, y otro problema van a tener los de la SEC con los estudiantes de ahí, que en el fondo nos dieran la instancia y crearan una continuidad de estudio donde el psicopedagogo pudiera sacar algún título adicional de 2 años de continuidad que nos facultaran para trabajar en los establecimientos ajustándose a lo que dice el decreto, ajustándose a lo que dice la ley de educación, no sé. Porque como les digo y les reiteramos, para nosotros es súper frustrante. Yo quedé sin trabajo en diciembre, yo ahora estoy trabajando en un call center del Banco Ripley, estoy vendiendo cosméticos, o sea, tuve que reinventarme después de tener 2 carreras. Soy paramédico, 3 años en salud, después estudié psicopedagogía pensando que tenía una mejor calidad de vida, que iba a ser todo más estable, y ha sido muy frustrante. En salud fui mucho más estable. Trabajé 3 años en salud, contrato indefinido, 9 años en una clínica, y ahora en educación, todos los años con este problema. Y ahora cesante, como les digo, mi colega también está quedando cesante. Entonces, imagínense que cubrir deudas, que cubrir cosas, todo el año con esta angustia se ha generado a nivel nacional un montón de estrés. Las colegas llorando nos han mandado audios, llorando. Todos los días ahora este mes de enero. Entonces, esto tiene que acabarse. No puede ser que todos los años estemos con este estrés de que en el fondo no se haga nada, entre comillas. El Ministerio ha intentado hacer cosas, pero sabemos que son, como digo yo, son parte, porque los ordinarios son aclaraciones. Cuando llegó un ordinario aclaratorio de división jurídica, el último, que nos alegramos mucho, donde dijo, si hay un pie en establecimientos, debe haber un psicopedagogo, deberán tener psicopedagogo. Pero eso es un imperativo de un aclaratorio, no es una ley, no es un decreto. Por lo tanto, llega otro ordinario que dice, y se lo hicimos llegar, como decía Carla, a todas las corporaciones y que nos dijeron, esto es un ordinario aclaratorio, pero el 352 dice esto, el 176. Y listo. Entonces hay una contradicción entre el Ministerio con las corporaciones, con los DAN, y para nosotros a veces parece, no sabemos de dónde viene esta situación. Entonces exigimos urgente una solución en la evaluación a la modificación del decreto 170. Si no, esto va a ser todos los años lo mismo. Argumentamos también que el decreto ya lleva 10 años. 10 años. Y la realidad en Chile ha cambiado mucho. Antes había muy pocos niños que tenían Asperger, obtenían algún diagnóstico perteneciente al espectro autista. Hoy día ha aumentado significativamente los niños que presentan esta condición. También niños que presentan TGD, que presentan TDA, niños con DEA. El 10% de la población presenta DEA. ¿Y quién se preocupa de atenderlo, de darle una atención que sea especializada? Yo, a diferencia de mis colegas, gracias a Dios, tengo trabajo, pero mi familia está en Lota y yo trabajo en la comuna de Liguera, porque en la 8ª región no contratan psicopedagogos. Y si contratan, por ejemplo, hay como 6 psicopedagogos para todo Concepción. Concepción, 2 millones de habitantes, pero tienen 6 psicopedagogas. En la comuna de Coronel, 1 psicopedagoga. En la comuna de Lota, ninguna psicopedagoga. Entonces, uno no puede entender cómo en lugares donde hay más necesidad de psicopedagogos, no hay. La otra vez estuvimos en la comisión del año antepasado, me acuerdo, 8.000 colegios sin psicopedagogos. No, 8.000 colegios dijeron. Sí, 8.000 colegios sin psicopedagogos. Y uno dice, no, los recursos no alcanzan. Sin embargo, uno ve que los llamados a trabajo, educador diferencial, y que a los psicopedagogos que tienen contratados los están obligando a estudiar educación diferencial. Y nosotros con el Ministerio hicimos un trabajo la otra vez, un cálculo de los recursos, y los recursos se alcanzan. La subvención que llega por estudiante con necesidad educativa especial son subvenciones muy altas, y aparte se suma la subvención que reciben por CEP. Entonces, ¿cómo no van a estar los recursos para contratar los profesionales que los estudiantes necesitan? Como dije, a diferencia de mis colegas, yo sí trabajo. Y en el colegio, por ejemplo, dicen, yo trabajo apoyando al curso PIE, que es con la educadora diferencial, con los niños que tienen mayor dificultad. Y dicen, oye, el niño, increíble el avance que ha tenido este año. Y dije, lógico, porque tiene el apoyo de 2 profesionales y no solo de 1. Bueno, aparte de la fonoaudióloga, también nos hemos encontrado con cosas aberrantes que son diagnósticos mal dados. Tenemos niños que tienen, por ejemplo, uno se encuentra con diagnóstico de niño que dice retardo mental severo. Y tú sabes que el niño no tiene retardo mental severo, pero fue porque el niño no quiso hablar cuando el neurólogo le fue a evaluar, porque el neurólogo tuvo 10 minutos para verlo. Entonces tenemos un montón de problemas que se genera por el decreto 170.
Tenemos niños que están mal diagnosticados, tenemos niños que no están recibiendo el apoyo real que necesitan, tenemos niños que están como abandonados y tenemos niños que van pasando de curso, vamos pasándolo, pero no vamos desarrollando las habilidades principales que él necesita para adquirir los aprendizajes. Como mencionaba Carla, Disculpe en que el fondo, disculpe que la interrumpa, ¿sí? que tenemos que ir cerrando este primer punto para porque cerrarlo. habíamos... Sí. Ya. Porque habíamos quedado un primer punto de la tabla Ya. que lo acordamos ayer, un primer momento, 15, 20 minutos, donde ustedes expongan y obviamente poder hacer algunas preguntas, pero después Ya. tenemos otro punto en la tabla. Ya. Entonces, Sí. no sé si quisieran como precisar algunas cosas Ya. que no hayan dicho para cerrar. Bueno, así que creo que los 170 está arcaico y que así como la educación se ha ido actualizando y modificando y tenemos niños dentro del aula, entonces en el fondo esta educación evidentemente ya necesita un refresco y necesita una modificación, como todas las cosas. Entonces ya eso ya no está dentro de la discusión inclusiva actual, eso ya está 10 años atrás, es una década, hablemoslo así y ya hay que actualizarlo. Sí, la solución para los psicopedagogos en el tema de los SLEP, que en el SLEP Huasco, ¿cómo se llama el de la tercera región? El SLEP de la tercera el SLEP Huasco, sí, se le notificó a 60 psicopedagogas que iban a ser desvinculadas, 60. Entonces, uno no entiende las razones. Y esperamos que eso se solucione. Y así en todos los SLEP del país. Muy bien, muchas gracias. Me ha solicitado la palabra la señora Yasna Prosto, pero agradecer la presencia de ustedes del Colegio Psicopedagogo, la presidenta del Directorio Nacional, Carla Avaria, ¿sí? Y del Servicio Local de la provincia de Huasco. No, ella no llegó. Ah, vicepresidenta, perfecto. Andrea Hernández. Perfecto. Ya, muchas gracias, señora Yasna Proboste. Presidente, yo quiero en primer lugar agradecer a la Comisión de Educación que en el día de ayer, cuando planteamos el tema, todos unánimemente acogieron la solicitud de escuchar al colegio. Y no cabe ninguna duda que este es un tema tan urgente que muchos de ustedes recibieron la invitación ayer por la tarde y tomaron bus, se vinieron desde lejos, desde el sur, desde el norte. Así es que claramente esto es un tema de mucha preocupación. Y entiendo también, los dirigentes del Huasco venían viajando. Nosotros hemos sido informadas de esta situación por el dirigente Pedro Ceriche y también por la dirigente Nadia Saldaño, ambos del Servicio Local de Educación de Asistentes de la Educación. Yo quiero aprovechar la presencia de la Directora Nacional de Educación Pública acá en la zona, porque tal como lo señaló la presidenta del Colegio de Psicopedagogos, esta es una situación muy crítica en todo el país y particularmente quiero representar el problema que hoy asiste en Atacama frente a una decisión de la Secretaría Regional Ministerial de no renovar las autorizaciones docentes a los psicopedagogos. Quisiera preguntarle a la directora del Servicio de Salud cuál es la visión que tiene el servicio respecto de lo que hoy día está ocurriendo con los psicopedagogos a nivel nacional, porque tal como lo ha señalado Pamela, frente a estos hechos que han sido sucesivos, porque han enfrentado una serie de discriminaciones. Hemos tenido que recurrir en años anteriores a la propia Contraloría General de la República para poder identificar si les correspondía o no la bonificación de reconocimiento profesional. Acá ellas lo han señalado, han tenido que someterse al sistema de evaluación docente en situaciones que son bien complejas, porque muchas de ellas atienden a niños con necesidades educativas que son permanentes, niños y niñas que a veces ni siquiera están en la sala, que están en el aula contigua y tienen que dar un proceso de evaluación. Es decir, aquí durante años se le ha dado un trato que es muy complejo, que no es el reconocimiento a la labor que realiza una psicopedagoga, un psicopedagogo en un establecimiento educacional, que no es otra cosa que ayudar, que colaborar en el proceso de avanzar en la trayectoria educativa de un niño o una niña que enfrenta una necesidad educativa, sea esta permanente o transitoria. Entonces, Pamela lo decía muy bien, aquí estamos frente a una situación que es compleja para el Estado, porque dadas las mismas decisiones que el Estado ha tomado, podríamos estar frente a una carrera que hoy día el Estado dice que no tiene campo ocupacional. Muchas veces hemos denunciado estos intentos de lucro, de negocio,
que se han dado en donde las mismas autoridades que toman la decisión aparecen siendo representantes de las instituciones que van a dar a esos territorios los procesos de formación en educación diferencial. Y uno dice que curioso que se les obligue, tienen una población cautiva que son las psicopedagogas y se les obliga por parte de la misma persona que tiene a cargo muchas veces el proceso a inscribirse en una carrera de educación diferencial. Yo le quiero preguntar a la directora de Educación Pública si estamos frente a una carrera que no tiene campo ocupacional y si usted considera que las psicopedagogas forman parte del proceso educativo en nuestro país. Buenos días. Yo recibí un mail de parte de ustedes como hace 2 semanas atrás más o menos informándome de la situación. Eso es lo primero que quiero aclarar. A raíz de eso, lo que yo he hecho es poder levantar antecedentes frente a la situación que ustedes me plantearon y por eso mañana tenemos una reunión. ¿Ya? Mañana yo la recibo en la DEP para poder conversar sobre el tema. Y frente a eso me voy a poner también en contacto con las autoridades del Ministerio para poder, en el fondo, terminar esta recopilación de antecedentes. Y respecto a la pregunta, senadora, yo tengo un hijo con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, respecto al rol de las psicopedagogas y de cualquiera que ayude, yo no tengo ninguna... A ver, ¿cómo explicarlo? Sí, pero no tengo ninguna duda respecto al rol que ellas juegan. No puedo tenerla. No puedo. Porque tanto en las instituciones escolares como hoy día lo que significa su rol, ustedes mismos lo han mencionado, en todos los niños que tienen dificultades, tanto sea, ¿no es cierto?, de aprendizaje o niños con necesidades educativas permanentes o transitorias, una psicopedagoga juega un rol clave. Yo frente a eso no tengo ninguna duda. Nunca he puesto en duda el rol de ustedes, para nada. Por eso les contesté el mail diciendo que iba a recopilar, ustedes me mandaron un montón de anexos, muchos. Me los leí todos y empecé a recopilar antecedentes, tanto de los servicios locales, como también en conversaciones con el Ministerio para poder conversar con ustedes. Y por eso tenemos una reunión mañana. Sí, nosotros... Presidente, presidente, como en el marco de la Comisión de Educación, estas son definiciones institucionales. Lo que nosotros esperamos es que el acceso de un niño o una niña a contar dentro de su trayectoria educativa con un psicopedagogo o psicopedagoga no sea un privilegio. ¿Qué le parece a usted las desvinculaciones de los psicopedagogos en el servicio local? Porque es una contradicción. Cuando usted dice yo valoro, reconozco por mi propia experiencia, lo que uno dice, bueno, la propia experiencia de uno a lo mejor no es lo que vive el resto, porque uno lo habla desde el privilegio que puedo contar con un psicopedagogo que apoye mi trayectoria educativa. Pero a los niños que van a la educación pública en el Huasco se les niega toda vez que hoy día se les anuncia la desvinculación a todos los psicopedagogos. Y eso se lo pregunto, presidenta, presidente, en mi calidad de parlamentaria, a usted en su calidad de directora del servicio local, que estas decisiones, me imagino yo, no la toman por sorpresa. Vuelvo a reiterar lo mismo. Hace 2 semanas atrás yo recibí un mail de ellas. Frente al tema, los servicios locales son servicios descentralizados y los directores ejecutivos no siempre informan las decisiones que toman. Así funciona el sistema. ¿Ya? Frente a la inquietud, más que la inquietud, a la situación de ellas, lo que yo he hecho durante estas 2 semanas es poder recopilar los antecedentes para poder, en el fondo, tomar, más que tomar una decisión, sino para poder enfrentar el problema objetivamente y responsablemente. En eso he estado. Respecto a mi experiencia personal, va más allá de lo que puede significar el tener un hijo con dificultades, va mucho más allá de eso. Yo, no sé, no sabría cómo poder explicarlo para que no se malentienda, pero hasta que uno no le toca, no entiende en el fondo el problema. Es así, en todas las cosas que ocurren en la mayoría de la vida. Yo creo que no es un tema de privilegio, yo creo que cualquier niño
y por eso trabajo en la educación pública. ¿Ya? Creo que cualquier niño, independiente de la condición social, tiene que tener acceso a las oportunidades para poder desarrollar sus trayectorias de aprendizaje. Por lo tanto, frente a esta situación, responsablemente, y en mi cargo como directora nacional de la educación pública, lo que he hecho es recopilar todos los antecedentes, conversar con los directores para poder enterarme de la situación y entender por qué ocurrió esto, para poder conversar con ustedes, y eso va a ocurrir mañana. No, presidente, solo para cerrar, porque acaba de llegar también Nadia Saldaño, representante de los servicios del asistente de la educación del Servicio Local de Huasco. Por su intermedio, presidente, esto lamentablemente no es solo una decisión que se le ocurrió al director del Servicio Local de Huasco, un descriterio más dentro de una larga lista que no quiero hacerla pública aquí, algunas de ellas se las he dicho personalmente a la directora, pero es una persona que cuenta con todo el apoyo suyo y por lo tanto usted también asume la responsabilidad de las decisiones que él toma. Sin embargo, esta no es una decisión de un descriterio más del director del servicio local, porque aquí, como se ha señalado, esto también se ha extendido a otros servicios locales. Entonces, la pregunta es, ¿la inclusión es una directriz de los servicios locales? Porque si, por favor, una cosa es que se ponga en el papel, pero en las acciones, cuando se desvinculan a los psicopedagogos, claramente yo le puedo decir, directora, no le están entendiendo su mensaje. Bien, tenemos que pasar al segundo punto de la tabla porque nos queda, es un punto largo de tratar, nos queda 1 hora de sesión, así que nuevamente agradecerles, se pueden quedar obviamente si gustan a la sesión, que además tiene que ver, claro, vamos a abordar la nueva propuesta de Estrategia Nacional de Educación Pública tras las observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Educación en la primera versión. Entonces, obviamente hay aspectos que tienen que ver con la educación inclusiva, cómo atendemos adecuadamente en la educación pública las necesidades educativas especiales, entre otras materias, obviamente, pero a nivel de Estrategia Nacional de Educación. Así que muchas gracias por su presentación y aprovechamos inmediatamente, directora, bueno, además de saludarla, de que pueda hacer su presentación del documento, en el fondo, de nueva estrategia, la propuesta de nuevo, la propuesta con las actualizaciones, la última actualización del documento, en el fondo, a presentar al Senado. Muchas gracias, presidente. Tal como lo conversamos la semana pasada y les pude presentar en un documento escrito por qué habíamos llegado a esta propuesta. Y el lunes les mandé, tal como habíamos acordado, la nueva estrategia. Se la hice llegar a la secretaria, a Diana, la nueva estrategia, con la idea que hoy día la pudieran traer leída, con las observaciones hechas por el Consejo Nacional de Educación, tal como lo conversamos, y con la pauta que ocupamos para trabajar con la Comisión de Actores Relevantes, que tenían la característica principal de haber sido los mismos que habían pasado por la Comisión, tanto de Educación Mixta como de senadores y diputados, pero también habían sido convocados por el Consejo Nacional de Educación a comentar la versión de la estrategia. Entonces, quisiera saber si les llegó el documento. ¿Llegó el documento a la secretaría? Y si se lo leyeron. Lo remitió, sí. ¿Sí? Ya, genial. No sé si tanta gracia, porque yo una de las cosas que siempre entiendo, que creo que la construcción de la primera estrategia nacional es un proceso. Todos los comentarios fortalecen la estrategia. La estrategia no es algo de la Dirección de Educación Pública. Ojalá tengamos una estrategia que sea transversal y que nos convoque. Ese es el objetivo. Así que les voy a contar un poco acá, está resumido, pero es lo mismo que tienen en el documento, de cómo ha sido el proceso. Una de las cosas importantes que hicimos dentro de las etapas de revisión, después de que el documento salió del Consejo Nacional de Educación en diciembre, fue construir un relato, algo que también había salido mencionado en las comisiones, y ese relato decidimos construirlo en conjunto con todos los funcionarios de la Dirección de Educación Pública y con representantes de los servicios locales.
Algunas frases que van a salir acá con imágenes en la presentación apuntan a cosas que en el fondo que son parte de este relato de la nueva educación pública y que están mencionados en distintas partes y que obviamente es aquello que inspira el trabajo que se realiza. Bueno, estos son los antecedentes de la estrategia, es algo que todos sabemos porque es parte de la ley, ¿no es cierto? La estrategia es un mandato de la ley 21.040 y tiene por objeto, y eso es lo más importante a lo que aspira la estrategia nacional, es a mejorar la calidad de la educación pública de todos los establecimientos educacionales que integran este sistema en su pleno desarrollo. ¿Cuál fue la metodología empleada para la elaboración del ENEP? Yo entiendo como elaboración de la Estrategia Nacional desde que esto partió el año 2018, ya desde ese momento. Una de las cosas que se hizo, y se ha hecho 2 veces ya, la primera para el documento que se presentó en agosto y posteriormente se volvió a revisar para el documento que es el borrador que ustedes tienen ahora, es un análisis de estrategias internacionales de 7 países. Esto fue recomendado por la mayoría de los expertos que consultamos, nos recomendaron volver a leer y son estas las estrategias. Segundo, utilizar una teoría del cambio, sugerencia de la UNICEF. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando hoy día, estamos hablando de una política a la larga y estamos hablando cómo llegamos de una situación inicial a una situación final. Y lo que acompaña esto tiene que ser una teoría del cambio. En el documento que les mandé del borrador de estrategia está la teoría del cambio con todo lo que eso implica, ¿ya? Y es el marco lógico que sustenta la metodología de trabajo. Por eso es tan importante trabajar con una teoría del cambio. ¿Y cuáles son las instancias participativas? Instancias participativas que también vienen sugeridas por la ley. Son los comités consultivos, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos, la consulta pública online que se hizo. Ahora, es bien importante entender que todas estas consultas parten desde los principios que están en la ley 21.040. ¿Ya? Desde ahí se parte la consulta. Aporte de los directores ejecutivos de Barranca y Puerto Cordilleras y consulta del Mineduc Construyendo Educación Pública del 2017 también se considera como algo importante. 10 estudios encargados a diferentes organismos, que es lo que se ha encargado durante todo este tiempo. Incorporación de las observaciones de la Comisión del Congreso. La sesión de la semana pasada yo les entregué un documento en donde en el documento que ustedes tenían, no en este, en el anterior, con las páginas donde habían sido incorporadas en las metas, en los objetivos o en las líneas de acción cada una de las sugerencias. Presentación al Consejo Nacional de Educación. Ajustes a la versión de agosto del 2019 por observaciones, discusión del documento con actores relevantes y mejora post-observación. Esta ha sido la metodología que hemos ocupado reiteradamente. Si uno mira el primer documento borrador que hay, que es de finales del año del 2018, ha ido cambiando y evolucionando al documento que hoy día tienen ustedes en sus manos. ¿Ya? Uno podría decir, tenemos ese documento, tenemos el primer documento que se les presentó a ustedes, el segundo documento después de ese que se presentó al Consejo Nacional de Educación y este sería el tercer borrador de estrategia nacional. Ese es más o menos los 3 documentos que están como documentos en sí. ¿Ya? Cronología del proceso de aprobación. Bueno, está la REX, ¿no es cierto?, de junio del año 2018, en noviembre de ese año se levanta la primera versión de la Estrategia Nacional, que es la versión preliminar que hay. En abril se presenta la primera versión a la Cámara de Diputados, en mayo a la Cámara de Senadores y posterior a esas 2 se hacen mejoras de acuerdo a los comentarios de las ambas comisiones. El 28 de agosto, la segunda versión de la ENEP fue presentada por el Mineduc al Consejo Nacional de Educación, posterior a todo esto. En la revisión, ¿no es cierto?, el Consejo Nacional de Educación en su primera instancia tiene dos posibilidades, o aprueba el documento presentado en primera instancia o no lo aprueba con observaciones. En la segunda instancia, ahora cuando volvamos a entrar el documento al Consejo Nacional de Educación, ellos aprueban o rechazan, no hay intermedio. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? En el fondo no se aprueba con observaciones que deben ser subsanadas. No hay plazo para subsanar esas observaciones, ni en la ley, ni tampoco en la Ley General de Educación respecto al rol y a los plazos que tiene el Consejo Nacional de Educación. Nosotros nos pusimos un plazo
debido a la importancia que tiene la estrategia nacional para todo el trabajo que hoy día estamos haciendo. El 13 de diciembre se convoca una jornada de expertos para la revisión del documento en función de las observaciones del Consejo Nacional de Educación. ¿Cuáles son las observaciones o las síntesis de observaciones realizadas por el Consejo Nacional de Educación a esta versión presentada en agosto? Primero, se presenta un diagnóstico del sistema educativo público que posee debilidades y no está explícitamente relacionado con la estrategia. Ese es el primer punto, ¿ya? El diagnóstico es débil y no tiene mucha relación ni con los objetivos ni con las metas y tampoco con la situación real de la educación pública. No se visualiza claramente de qué modo se ha considerado el aprendizaje acumulado de las experiencias de implementación de los 4 servicios locales. Una de las cosas que nos hizo harto hincapié el Consejo Nacional de Educación, que debíamos rescatar las experiencias de los 4 servicios locales 2018 como experiencia de aprendizaje para incorporarlas en la estrategia nacional, debido a que la estrategia nacional como ruta o como guía acompaña la implementación de todos los servicios locales de aquí para adelante. Entonces, esa experiencia se tiene que relevar y se tiene que incorporar. No permite apreciar una estrategia de acción de carácter nacional que oriente hacia la mejora y el desarrollo de la educación pública. Visibilizar mejor el foco en el mejoramiento del aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes. No hay que olvidarse que la implementación de la Ley 21.040 tiene el foco, obviamente, en la instalación de los servicios locales, pero con un foco en la calidad integral. Releva, en ese caso, y fuertemente lo que es la persona, lo que es el estudiante, con el desarrollo total y en completo de todas sus capacidades. La propuesta no expone claramente un modelo que cumpla los propósitos de autonomía y descentralización, como una de las cosas que nos decían, que cómo en el fondo se pone en primer lugar a las escuelas como protagonistas de esto. Y si uno mira la presentación de la Estrategia Nacional en agosto, parte al revés. Parte desde la DEP hacia los establecimientos educacionales. ¿Qué hicimos ahora? Es como darse la invertida. Pusimos a los establecimientos educacionales, el servicio local y la DEP. Ese es el orden de las metas. Si uno mira la gradualidad de las metas, en el fondo están de esa forma. Se releva el rol que tiene el establecimiento educacional, entendiendo que cualquier mejora la parte desde el establecimiento educacional. Es ahí donde tiene que producirse la mejora. Independiente que la instalación de capacidades, las directrices, orientaciones y todo lo que uno quiera pueda venir del servicio local, finalmente todo esto se juega en la cancha y en la cancha está en los establecimientos educacionales. Tiene problemas de formulación como documento de planificación estratégica, si uno lo mira, falta coherencia y ciertas cosas, y no se refiere a elementos de diseño presupuestario relevantes. La gran pregunta es cómo se financia la estrategia nacional, pensando que la estrategia nacional es a 8 años, entonces cómo uno cuantifica las metas a 8 años. ¿Qué fue lo que hicimos en ese momento? ¿Cuáles son las acciones que tomamos como Dirección de Educación Pública para poder fortalecer el proceso de elaboración de la estrategia nacional? Primero, hay un estudio, lo que primero se partió haciendo fue estudiar todos los informes, es como que uno vuelve al inicio y levanta todos los informes de construcción de la primera estrategia nacional y se vuelven a estudiar todos, ¿verdad? Y otros más que encontramos. Hicimos como un estudio de biblioteca de poder rescatar todo lo que había relacionado en un inicio con la construcción del ENEP, pero también otros estudios que no estaban en un principio considerados. ¿Ya? Tuvimos acceso a bastante. La verdad que ahí la participación de actores relevantes y de personas que llamamos a que nos pudieran ayudar a mí me sorprendió, de una generosidad increíble y también de un interés genuino de poder participar en este proceso. Segundo, solicitud de datos para robustecer el diagnóstico. Si uno mira el diagnóstico de la estrategia de agosto y mira el diagnóstico de ahora, hay un cambio significativo. También recurrimos a buscar datos en distintas partes que tampoco. La búsqueda de datos no es algo sistemático que uno apriete un botón y salgan todos los datos, pero sí teníamos algo importante. Los servicios locales 2018 estaban en las construcciones de sus PEL, por lo tanto, para construir el PEL necesitaban hacer diagnóstico. Y por lo tanto, además, también había un estudio ya previo de 1 año y medio de funcionamiento. Eso nos ayudó cualquier cantidad a corroborar datos, a hacer cruce, a ver qué cambios habían, etcétera.
Construcción de matrices de análisis. Esto lo hicimos con el sustento de la teoría del cambio. Entrevistas con diversos actores que han tenido participación en los procesos de construcción de la ANEP. Nos juntamos con mucha gente, listado que está en el documento que yo les mandé. Al final, toda la gente que participó de alguna forma en este proceso para poder llegar a este documento. Bueno, talleres de construcción de relato institucional, esos fueron 3 talleres. Bueno, se contrató una editora para que tuviera coherencia el documento, tuviera un buen estilo. Y a partir de todos estos desafíos se involucró a toda la ADEP por áreas en distintos desafíos. ¿Ya? Y eso también fue muy bueno internamente para lo que es la Dirección de Educación Pública. ¿Cuáles fueron las síntesis de todas las jornadas de trabajo que hicimos? Tanto con el taller de relato, los talleres que hicimos con los expertos, las conversaciones que tuvimos con distintos actores relevantes que por A, B o C no podían calzar todo en los horarios de las jornadas con expertos. Lo primero que nos dijeron después de un análisis y un estudio, nosotros tuvimos toda una mañana de estudio, pero de estudio silencioso, con un grupo que son los últimos que participaron, donde compararon una estrategia con otra a través de matrices y distintas cosas que les entregamos para poder ayudar a la lectura. Lo primero que nos dicen, hay un cambio significativo de la versión de agosto a la versión de diciembre. A lo mejor uno podría decir, no es perfecto, o esta versión no es perfecto y todavía le falta. Sí, puede ser, porque yo creo que siempre le va a faltar. Y nunca vamos a llegar a tenerlos conforme a todos, pero sí hay un cambio significativo. Se solicita relevar aún más la educación rural y de adultos, cosa que en la versión de agosto no estaba, teniendo en consideración que a nivel de escuelas básicas, en la educación pública el 70% son rurales. Se solicita relevar aún más la inclusión y la equidad, algo que tampoco está fuertemente. Se reciben varias observaciones a los indicadores. Se necesita esclarecer la gradualidad, el alcance y incorporar las fórmulas de cálculo. ¿Por qué se pone ese indicador en ese porcentaje y no se pone en otro? ¿Cómo se toman decisiones frente al tema de los indicadores? Discusión que no ha sido fácil, porque hay distintas formas. Uno puede decir, yo calculo en base a lo que ha sido la tendencia, o no calculo en base a lo que ha sido la tendencia o a lo que yo creo que pueda pasar. Hay que ponerse de acuerdo. Y hemos conversado con hartos expertos que manejan el tema de los indicadores. ¿Ya? Se solicitan mejoras a las metas. Se piden que las metas sean más ambiciosas. Eso también salió reiteradamente. El tema es que si partimos de la situación ideal actual y llegamos a la situación y tenemos una situación de llegada, bueno, ¿dónde está la brecha? ¿Cuál es la brecha para llegar? ¿Es mucha? ¿Es poca? ¿No vamos a poder llegar en 8 años pensando que además estamos instalando un sistema que tiene un cambio estructural? Hay miles de variables que entran en el juego, porque a lo mejor uno podría decir, a mí me gustaría que el 100% de los niños salieran del, no sé, aprendieran todo, el 100% de los niños aprendieran a leer en primero básico. ¿Es o no es posible? No sé. Miles de discusiones que hemos tenido en los últimos tiempos con expertos. Se esclarece que no todos los indicadores deben tener metas, y siendo lo importante que todos los objetivos sí tengan una meta. ¿Ya? No todos los indicadores, no nos llenemos de indicadores, pero sí que los objetivos tengan metas que muevan los objetivos. Se solicita esclarecer que el ENEP no es la estrategia de la ADEP. Esto nos pasó harto, con bastante gente que conversamos, que creían que la estrategia es la estrategia de la ADEP, y no es la estrategia de la ADEP. ¿Ya? Se solicita esclarecer la necesidad de entregar los lineamientos a los establecimientos educacionales. Es decir, se entrega el lineamiento, pero cada establecimiento educacional, en función de su autonomía, su proyecto educativo y su identidad territorial, genera las acciones, genera las actividades y las metas. ¿Verdad? Se solicita mejorar el área financiera. ¿Cómo se incorpora el área financiera? La gran pregunta que tuvimos y que fue ampliamente también discutida en el Consejo Nacional de Educación es que si la estrategia nacional, y yo me acuerdo haberla también conversado en distintas sesiones de la comisión, si la estrategia nacional solucionaba el problema de financiamiento de la educación pública. Y ese es el instrumento para solucionar el tema, o se garantiza el óptimo recurso y se garantiza, o de alguna forma, los objetivos apuntan a mejorar la gestión. Se solicita robustecer el diagnóstico, no sé por qué dice peor, pero el diagnóstico hoy día se encuentra en el anexo. Eso es lo que quiero, porque también nos pidieron el Consejo Nacional de Educación, una de las recomendaciones que nos hicieron de forma era que hiciéramos una estrategia más simple, más al alcance de todo, y robusteciéramos los anexos.
Si ustedes se acuerdan de la primera versión de agosto, la estrategia tenía mucha parte de cifras y de justificación de procesos y de miles de cosas en un inicio y poco de lo que debería tener. De partida los objetivos no tenían explicación. Lo que hicimos ahora fue, hay un diagnóstico que explica por qué tenemos esos objetivos, pero el fundamento y la profundización de ese diagnóstico se fue a los anexos, ¿ya? Es más potente, es más robusto o tiene más páginas, diría yo, el anexo que la estrategia, ¿ya? Cosa que la estrategia sea un documento hoy día que sea accesible y que sea un documento de trabajo para todos, ¿ya? Contexto. Estas son las estrategias educacionales revisadas y estudiadas, y bien estudiadas. ¿Qué es lo importante? Yo les diría que sacamos como constante al volver a leer la estrategia. Hay elementos comunes en todas las estrategias. Las estrategias en general de afuera duran mucho más de lo que dura la Estrategia Nacional de Chile. En general traspasan más allá de los 10 años, incluso algunas duran 20. Por lo tanto es difícil comparar, ¿ya? ¿Qué elementos tienen en común? Todas tienen objetivos, ¿ya? Algunas que tienen más, otras tienen menos. Tienen líneas de acción o componentes y tienen acciones específicas o iniciativas. Eso es en común en cualquier estrategia que ustedes lean de estos países. ¿Qué definiciones hay en común? ¿Qué es lo importante? Es decir, tendiendo que apuntan a lo mismo. Primero, definiciones de expectativas de logro de aprendizaje de parte de los estudiantes. ¿Qué esperamos que aprenda un estudiante? Y ese aprender no es solamente en cuanto a conocimiento, es aprender a lo que nosotros hoy día estamos apostando, ¿ya? ¿Qué es lo que sabe? ¿No es cierto? El tema de las habilidades y el tema de las actitudes. Los 3 elementos además que tienen los objetivos de aprendizaje de las bases curriculares. Identificación de políticas, orientaciones y apoyos dirigidos hacia el cuerpo docente. Esto es transversal, en el fondo, no solamente como instalo capacidades en el cuerpo docente, sino también como acompaño esa instalación de capacidades. Menciono referida al desarrollo de capacidades de las instituciones, del sistema en sí, cómo capacito al sistema para que acompañe esto y pueda implementar esta estrategia, y cuáles son las personas también involucradas en los procesos educativos. Están las dos cosas. No solamente la instalación de capacidades a nivel de docentes o asistentes de la educación, que es en el caso de nosotros, ¿no es cierto?, sino también en el caso de la institucionalidad, cómo se le instala capacidad al sistema completo. ¿Qué es lo importante y qué es lo que nunca se nos debe olvidar al momento de revisar o al momento de volver a decir qué es lo que estamos construyendo? Ya la Estrategia Nacional es parte de los instrumentos de gestión que tiene la Ley 21.040. Y nace en un marco de transformación del Estado de la mayor magnitud de los últimos 30 años. Es decir, va acompañado de una transformación estructural que implica hartas variables y tiene que ser capaz de acompañar esta implementación. Y es la hoja de ruta para el país definiendo los objetivos estratégicos, líneas de acción y metas. Sí, senador. Sí. Adelante, senador. ¿Por qué un instrumento de gestión? Porque a nivel estratégico, ¿no es cierto?, y lo que está establecido en la ley, a nivel nacional, esto es lo que tenemos, en el fondo, hoy día, como niveles estratégicos, lo nacional, lo local y el establecimiento educacional. Y cada uno de ellos tiene un instrumento de gestión asociado, ¿ya? Por lo tanto, la estrategia es parte de esto y es lo que hoy día permite también y debe permitir alinear los instrumentos de gestión o los niveles más bien, pero son los instrumentos de gestión que hoy día están establecidos en la ley. Estas son las instancias de participación, ¿no es cierto? Vuelvo a mencionar, la consulta se hace en función de los principios establecidos en la ley. Y esto es importante porque tenemos distintas instancias de participación. Hay un comité consultivo, los diálogos técnicos, los diálogos temáticos y la consulta pública online. Y lo que se les consulta y lo que sale como resultado no es igual en las 4 instancias, ¿ya? Y que tiene que ver también con las problemáticas y con las necesidades que se levantan en la educación pública. Entonces, si uno mira esto, comité consultivo y los diálogos técnicos, que tienen que ver con devuélvete un poquito para atrás, que tienen que ver con esto que está acá, ¿no es cierto? Cuando uno dice tengo 25 líderes públicos y privados y lo que tengo al lado, bueno,
Comité Consultivo y a los técnicos levantaron en función de los principios, porque ese es el trabajo que se hace, cuáles son las dificultades y problemáticas de la educación pública. Pero el marco que se ocupa para poder levantar son los principios. Entonces, cuando ustedes ven el árbol de problemas, que después se transforma en el árbol de objetivos, y por eso tiene colores, además, porque las problemáticas tienen que ver y salen de acá. Salen de actores relevantes que participan en esto. Y los diálogos temáticos y la consulta pública online apunta y establece las mejoras. Por lo tanto, hay una instancia participativa. ¿Qué es lo que uno hace después? Puede redactar mejor o peor, ¿no es cierto? Pero en general lo redacta mejor como objetivo. Pero lo que se levanta es lo que los actores relevantes, los actores que hoy día son parte de estas comunidades, primero establecen como problemáticas y después establecen como posibilidades de mejoras, ¿ya? Y eso tiene que entrar en diálogo con el diagnóstico. Y eso es lo que faltó en la versión de agosto. ¿Cómo uno hace ese link? Es decir, esa problemática que está levantada tiene que ver, y uno la puede sustentar en evidencias que son objetivas o son percepciones. Porque el gran peligro acá también es poder establecer problemáticas en función de percepciones que no sean objetivizadas en su momento con números. Hoy día tenemos suficiente evidencia para decir que sí tenemos un problema de asistencia, que sí tenemos un problema de matrícula, que sí hemos perdido establecimientos educacionales y por qué ha ocurrido eso al estudiar el diagnóstico en profundidad y cómo eso se va relacionando con los resultados, etcétera. ¿Qué relación hay entre las escuelas insuficientes, la baja de matrícula y los malos desempeños de los estudiantes? ¿Qué relación hay entre la rotación de los docentes o la rotación de los directivos? Todo eso hoy día en el diagnóstico está relacionado. Se pueden hacer esas relaciones. Porque aquí lo más importante es que cuando se establecen las dificultades y las problemáticas, yo llego a la causa. Y es ahí donde yo tengo que atacar. Porque si no me quedo en el síntoma. ¿Ya? Y ese es el trabajo que se ha tratado de hacer. Podría ser un trabajo a lo mejor mucho más perfectible. Y lo más probable es un proceso. Y por eso además tiene una instancia en el transcurso de poder evaluar constantemente los objetivos y las metas y poder reeducarlos. Por eso se habla de metas a 4 años y de metas a 8 años. ¿Ya? Por lo tanto, al cuarto año se pueden evaluar, que además también corresponde al primer periodo de instalación de los servicios locales, del primer grupo de servicios locales. ¿Ya? Y eso también permite rescatar las experiencias de aprendizaje. Entonces, ¿por qué está esto acá? Porque al final, claro, hay un diseño de la estrategia nacional, si ustedes lo vean, es lo mismo que pasa cuando yo implemento, me imagino, cualquier política. ¿Qué pasa cuando yo la implemento? ¿Cuál es la brecha entre ese diseño, entre eso que yo pensé, entre ese objetivo y lo que pasó realmente en la implementación? Y por eso hay una evaluación intermedia, porque se va a producir una brecha. De todas maneras se va a producir una brecha. Además, hoy día ya sabemos que nuestros servicios locales son todos diferentes. Territorialmente, a nivel de identidad, a nivel de muchas realidades. Por lo tanto, a lo mejor en algunos vamos a tener una brecha mucho más acortada y van a poder avanzar en algunos objetivos más rápido, y otros van a avanzar mucho más lento. Bueno, ¿cuáles son las decisiones que se van tomando? Y por eso es importante alinear esto con los planes estratégicos locales. Pero va a haber una brecha de todas maneras, y es la brecha que también hemos visto entre la implementación de una ley, ¿no es cierto?, y lo que pasa en la práctica, pero está bien que ocurra. Y por eso también hay una etapa de evaluación para ver, bueno, cómo se mejora aquello que hoy día se está implementando. ¿Ya? Y esa es la situación esperada, pero eso es como bien importante, y esto obviamente está acompañado por el marco lógico, por la teoría de cambio, y es lo que te dice la evidencia que tú tienes que hacer en cualquier implementación de cualquier política o de cualquier estrategia. Y todas las estrategias anteriores también tienen estudios relativos a esto. ¿Ya? Y ser muy claro en poder detectar cuál es la brecha entre este diseño de lo que hoy día estamos pensando y de lo que haya que mejorar, qué va a pasar cuando lo implementemos. Bueno, esto también en el fondo es algo que salió y que hoy día está inspirando el trabajo que estamos haciendo y es parte del relato. Buscamos siempre avanzar para que en Chile exista una educación pública de calidad al servicio del aprendizaje y que
aporte en la transformación de la vida de las personas. El relevar a los alumnos, el poner a las personas en el centro, creo que es algo que también hace esta última versión de la estrategia, porque creo que nos da la oportunidad de volver a repensar. Yo creo que cada una de estas instancias siempre y en cualquier proceso te da la oportunidad de volver a repensar aquello que estás escribiendo, aquello que estás pensando, y en este caso creo que si no ponemos a nuestros estudiantes en el centro y realmente y en el foco, es muy difícil que podamos obtener los cambios que hoy día estamos buscando. Bueno, y esto es lo que acompaña la teoría del cambio. ¿Ya? Hay una situación inicial, que es lo que estábamos hablando, situación inicial, ¿no es cierto?, que está apoyada por un diagnóstico que se ha robustecido, que ese diagnóstico se levanta de las problemáticas levantadas en este proceso de participación, de donde se construye un árbol de problemas que pasa a transformarse en el árbol de objetivos estratégicos. Están las líneas de acción y de ahí viene la implementación. Eso es lo que tiene, ese es el flujo que hoy día tiene que ocurrir cuando se pueda realmente implementar la estrategia, ¿ya? Y cuáles obviamente las metas o las situaciones esperadas, qué esperamos que ocurra con este conjunto de actividades, con este conjunto, teniendo claro que hay un marco lógico, es decir, que la actividad que está pensada o la línea de acción que está pensada para que mueva esa meta y esa meta mueva ese objetivo. ¿Ya? En el fondo son conjuntos de actividades, tiene que haber una secuencia y una... ¿Cuál es la diferencia, no es cierto, entre agosto a diciembre? Primero, la presentación de un diagnóstico riguroso. ¿En qué sentido? Creemos que este diagnóstico que está presentado hoy día es riguroso en todo lo que implica riguroso a nivel científico. Es decir, los datos están evidenciados, tienen fuente, no son percepciones. Son datos que están estudiados, que ya muestran una trayectoria, muestran una evolución en el tiempo, que nos permite sacar ciertas conclusiones. Creemos que son los datos que hoy día necesitamos para que esta estrategia pueda avanzar y se pueda implementar. Hay incorporación de datos, hay cambio de objetivo estratégico, porque el foco se pone en la gestión pedagógica y en el desarrollo de capacidades. Hay incorporación de un relato épico motivador. Se consideró el aprendizaje acumulado de la experiencia. Hay en el anexo todos los elementos levantados de la evaluación que hemos hecho de la implementación de los 4 primeros servicios locales, pensando que ahora, ¿no es cierto?, en enero partieron los 3 2019 y que estamos en proceso de implementación de los 4 2020. Eso está incorporado en el anexo. No solamente la cantidad de procesos, sino que específicamente cuáles son esos puntos importantes. Se dio más énfasis al desarrollo de capacidades de los docentes y directivos. La evidencia así lo demuestra también. No es algo que hayamos descubierto, sino que finalmente todo apunta a que hay que instalar capacidades en docentes y directivos y además hay que generar todo un proceso de acompañamiento. Por eso, desde la ADEP hay un modelo, ¿no es cierto?, están las bases del modelo que viene desde el año 2018 y lo que se hizo, lo que se está haciendo desde el año pasado es la bajada de ese modelo con líneas de acción específicas al acompañamiento y se sacó el objetivo de mejorar la confianza de las comunidades en la ANEP porque creemos que es una consecuencia, si se hace todo lo anterior, obviamente las familias, los estudiantes, los docentes y en general el país va a volver a confiar y a creer en la educación pública. Se visibilizó la educación rural, la técnico profesional. Hay un objetivo bastante enfocado al tema técnico profesional, a la educación especial y la educación de adultos. Se relevó el rol que se espera en los establecimientos educacionales, ya que era una notoria ausencia. Objetivo y meta explícitamente relacionadas con la necesidad de problemas que la estrategia busca resolver. Se mejoró el formato, usando un tipo de tabla que permite el seguimiento, que eso también es un comentario de forma que nos hicieron en el Consejo Nacional de Educación. Y se incorporó el área financiera en los anexos. Hay un árbol de objetivos, que es consecuencia del árbol de problemas que está en el documento, pero finalmente esto es de donde se desprende toda la estrategia. Ya se lee siempre de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Los medios, el objetivo, que es la calidad y equidad del sistema de educación pública, es suficiente para ofrecer igualdad de oportunidad a todos los estudiantes. Están los fines y finalmente, ¿no es cierto?, hacia dónde queremos apuntar, el desarrollo pleno de los estudiantes de acuerdo a sus necesidades y características. Queremos, en el fondo, terminar con que la condición social finalmente es la que predice tus oportunidades, sino que los estudiantes tengan todas las oportunidades hoy día, independiente de su condición social, para poder desarrollarse plenamente y tener proyección. ¿Ya? Bueno, esto es como lo que uno
físicamente siempre debería tener y entender, bueno, por qué es eso y por qué no lo otro. Y esto se desprende de las problemáticas. Estos son los objetivos que están mencionados anteriormente, ¿no es cierto? Del 1 al 5, si lo miran en el programa que ustedes tienen, está así. Esto es lo que hicimos. Hay un problema que está detectado, que, vuelvo a insistir, se desprende de la consulta que hicimos. Eso se transforma en un objetivo deseado, el problema. Y ese objetivo deseado se transforma en un objetivo estratégico de la ANEP. Por eso hay un árbol de problemas, árbol de objetivos, y después vienen cantidad de líneas de acción. Una de las recomendaciones también del Consejo Nacional de Educación es que simplificáramos la cantidad de objetivos, no pusiéramos muchos objetivos. Pusiéramos aquellos que eran relevantes y que impactaban otros objetivos, que agrupáramos los objetivos. Para poder simplificar también, en el buen sentido, lo que significa simplificar, lo que es el trabajo de un directivo en un establecimiento educacional con un instrumento que le haga sentido, que sea pertinente y que además permita hacer seguimiento. ¿Ya? Bueno, y ahí están cada uno de los objetivos deseados y los objetivos estratégicos. Y esto es lo que uno empieza a encontrar. ¿Ya? Hay un objetivo estratégico y tienen las líneas de acción hacia abajo, y lo van a encontrar siempre desde el establecimiento educacional, el SLEP y la DEP. Así está pensado, ¿ya? Y antes estaba al revés, DEP, SLEP, establecimiento educacional. ¿Ya? Y esto uno lo va a ir encontrando en cada uno de los objetivos. ¿Ya? Esto es algo que también salió. Ahora, yo creo que es importante que fue también lo que quisimos resguardar, como para que se pueda entender por qué hicimos este documento y con estas características, tomando las definiciones del artículo 6 de la Ley 21.040, ¿ya? En donde define cuáles son las características que tiene que tener la estrategia nacional. ¿Ya? ¿Cuáles son esas características? Primero, y que esto también fue muy remarcado en el Consejo Nacional de Educación, considerar una cantidad acotada de objetivos estratégicos prioritarios, que fuéramos capaces de priorizar, nos dijeron, de la cantidad de objetivos que tuviéramos, cuáles de aquellos eran más importantes, con líneas de acción y diversas iniciativas, no una iniciativa, sino que más de una iniciativa, junto con metas que se constituyan en un desafío alcanzable y medible en el tiempo. Lo más importante es que fuera medible, objetivamente y no subjetivamente. Relevar la necesidad de mejorar los logros de aprendizaje del estudiante y empezar a crear la convicción de que sí se puede. Sí se puede. Que desde el directivo hacia abajo, en el fondo, o al revés, evitemos y saquemos el no podemos por qué, sino que sí se puede. Puede ser más difícil. A lo mejor voy a necesitar para subirme al escenario 2 sillas y no saltar solamente. Me va a costar más, pero eso no implica que no se puede. Además que la evidencia hoy día demuestra que sí se puede. En todo lo que hoy día hay frente al tema de contextos vulnerables y de mejora de enseñanza-aprendizaje y de aprendizaje integral, demuestra que sí se puede. Es más difícil porque hay que crear capital cultural primero. Eso es lo complicado. Y la creación de capital cultural en contextos vulnerables, si no está en la escuela, no está en la familia. Y eso hace que esto sea más difícil de lo que puede ser en otra instancia. Y eso requiere que uno tiene que instalar capacidades para poder crear capital cultural. Y hoy día capital cultural se crea con metodologías, con innovación y con distintas estrategias que hay para hacerlo. Visibilizar y depositar confianza en el establecimiento, desarrollando su autonomía para la toma de decisiones sobre forma y procederes dentro de las líneas de acción emanadas de esta estrategia y producto del diagnóstico de la situación actual. Hay un diagnóstico que no podemos desconocer. Es decir, el establecimiento educacional operacionaliza dentro del marco de las líneas de acción e iniciativas. Y a su vez, la estrategia nacional establece las metas para año 4 y año 8, por lo que las metas intermedias, así como sus plazos, son decisión del establecimiento educacional. Por otra parte, la ANEP indica una cantidad acotada de metas, siendo definición de cada establecimiento educacional aumentarlas. Por eso no hay tantas metas. Yo como establecimiento educacional, para llegar a ese fin, a ese objetivo, puedo establecer metas de acuerdo a mi situación inicial.
Otorgar una especial responsabilidad al docente como líder de su sala de clase. Al establecimiento educacional como eje de la transformación y a los servicios locales como sostenedores técnicamente preparados y a la ADEP al servicio de los territorios, velando por la calidad y la conducción estratégica de todo el servicio. Esa es la estructura del ENEP, que es como está hoy día, ¿no es cierto? Es otra de las tantas cosas que salió también en este taller y que es parte del relato. Fomentamos el respeto, atención y cuidado de las diferencias e individualidades de manera que puedan crecer y desarrollarse y desplegar todo su talento. Y de los comentarios, como partimos al principio, del Consejo Nacional de Educación, que fue dónde están incorporados. Primero contiene un diagnóstico de la situación actual. La semana pasada yo les entregué el documento donde está cada uno de estos comentarios y en qué parte está integrado, dimensionando en el cuerpo de la ENEP y más analítico en el anexo. Eso hay que entenderlo claramente. El anexo es parte de la estrategia nacional, ¿ya? Pero tiene que ser una fuente de consulta de la estrategia. Se incorpora la experiencia acumulada de la instalación de los 4 primeros servicios locales. Se relevó el establecimiento, dejando explícito lo que se espera. Hay una definición de lo que se espera del establecimiento educacional. Y también está en las iniciativas, claramente. Se relevó la importancia de comprometerse con la inclusión, la equidad, el contexto rural, de encierro, hospitalaria, educación de adultos, escuelas especiales. Se relevó el compromiso con la población migrante. Hay todo un tema en el diagnóstico de la importancia que tiene hoy día en la educación pública el impacto de la población migrante. El porcentaje hoy día en nuestras escuelas de alumnos migrantes. Incluso uno puede hoy día podría llegar a decir hemos tenido aumento por migrantes. Y eso sí que genera un tremendo desafío, ¿ah? Que tiene que ver con la inclusión, que tiene que ver con oportunidades, que tiene que ver con instalar capacidades. No todos hablan el mismo idioma, etcétera, ¿ya? Se relevó el carácter nacional de la estrategia nacional, se incorporó el relato épico a lo largo de todo el documento, se puso foco en el objetivo de mejoras de aprendizaje, teniendo claro, y eso no hay que olvidarse, que la mejora es un ciclo. Y sobre todo la mejora educativa. Los establecimientos tienen que entrar en un ciclo de mejora. Y no porque yo digo que tienes que mejorar, vas a mejorar con una iniciativa. Y hay un ciclo de mejora que parte de una situación inicial, que tiene un diagnóstico, que tiene iniciativas, que tiene evaluación y que vuelve a mejorar y que está constantemente el ciclo de mejora en los establecimientos educacionales. Se eliminó la cultura verticalista, que era desde la ADEP a los establecimientos educacionales, toda vez que se pone a la ADEP al servicio durante todas las iniciativas. Algunas imágenes hoy día de lo que hemos ido viendo en las escuelas hospitalarias, las escuelas de encierro. La ADEP está comprometida con la educación de adultos, contexto. Esto es bien importante, ¿eh? El porcentaje es importante en la educación pública. La educación de adultos también no está incorporada anteriormente. Buscamos siempre avanzar, y esto yo diría que es lo más importante, porque tenemos que lograr esto. Es decir, yo creo que ya no hay más excusas. Eso es. Muy bien, muchas gracias por la presentación, la directora de Educación Pública, María Alejandra Greve. Se ofrece la palabra, senadora Yasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Yo no podía evitar pensar mientras escuchaba a la directora de Educación Pública de las brechas que existen no solo en educación, sino en las brechas que existen en el propio relato que la directora viene a hacer acá, con el relato que es casi inexistente en los espacios locales. Al menos hablo de donde yo vivo, que es el servicio local del Huasco. Y hoy, si estamos en esta conversación, es porque existió un contundente y unánime rechazo de la Comisión Nacional de Educación a la estrategia de educación pública presentada por el actual gobierno. Y este rechazo era la crónica de una situación anunciada, porque cuando conocimos de esta estrategia en la Comisión de Educación, en las Comisiones Unidas, escuchamos a los expertos, se daba cuenta en que hoy día esta estrategia carecía de mostrar una línea clara de qué es lo que le ofrece la educación pública al país. Y quiero, presidente, señalar en que la directora hizo especial énfasis en los contextos vulnerables. Sin embargo, en la estrategia que nos presentan en el día de hoy existe una mención a los contextos vulnerables, una mención. Y esa mención es para referirse a una cita. Es decir,
tampoco esta estrategia establece la forma, establece metas, establece líneas de acción de cómo va a abordar la educación de niños y niñas que provienen de contextos vulnerables. Insisto, una mención en la estrategia para hablar de la cita de Miller del año 2013. Uno de los temas, me dediqué a leer no solamente los documentos que nos mandaron, sino además la propia resolución del Consejo Nacional de Educación, que de manera unánime y contundente rechaza la estrategia de educación pública, cuya responsabilidad la ley le entrega exclusivamente al Ejecutivo. Una de esas observaciones, de las muchas que le hace el Consejo Nacional de Educación, tiene que ver con la falta de metas. Entonces, yo quisiera preguntarle a la directora de Educación Pública, para abrir este espacio de conversación, ¿por qué eliminan las metas de educación técnica profesional? De hecho, en educación técnica profesional aparecen 2 menciones en una línea de acción. Y me gustaría, para ponerlo en otra modalidad, que ella pudiera explicitar en esta sesión, dado que es transmitida, la gente la puede ver, ¿cuáles son las metas que la educación pública se pone en materia de educación especial? Para no decirlas yo, prefiero que las diga la directora. ¿De educación técnica? Y de educación especial. Te las puedo. Primero quiero aclarar que no hay una mención a vulnerabilidad, es decir, hay 3 menciones específicas a vulnerabilidad, pero esta estrategia responde a la situación de la educación pública. Yo sé que es un contexto, senadora, pero el diagnóstico que nosotros hoy día tenemos es de nuestros establecimientos municipales. Desde ahí es nuestra situación inicial. Y todos los objetivos estratégicos y las metas que hoy día apuntan a superar ese diagnóstico. Y en el fondo están pesados para ese contexto, no para otro contexto. Yo no sé si es necesario, porque a lo mejor es un tema de terminología, ocupar siempre la palabra contexto vulnerable para explicar que la meta está apuntando a eso. Yo creo que no. Al menos a mí la experiencia me demuestra, y mi propia experiencia en el aula y en distintos sectores, tanto nacionales como fuera de Chile también, que son metas sí alcanzables y desarrollables en estos contextos. Entonces, los objetivos y las metas que hoy día están puestas apuntan a eso. Apuntan a este contexto, eso es lo primero. Pero dado que solo lo mencioné porque sí, solo ella en su exposición hizo tanto énfasis en los contextos vulnerables que me fui a mirar lo que y aparecía una sola mención, pero no. Directora, dado que tenemos poco tiempo, le pediría que pudiera usted explicitar cuáles son las metas que la educación pública se pone en materia de educación técnica profesional, en materia de educación especial. Agrego una pregunta más que, bueno, casi al final de la presentación dice: la DEB está comprometida con la educación de adulto en contextos de encierro para aportar a la reinserción social. No hay mucho desarrollo ahí en la presentación, pero esto lo conecto con un proyecto que acabamos de votar el día de ayer acá en el Senado, lo despachamos del Senado a pasar a la Cámara de Diputados, que es la creación del Servicio Especializado de Reinserción Social Juvenil. Sí. Y uno de los temas que discutimos cuando lo tramitamos acá en la comisión, que metimos algunas indicaciones y lo conversábamos con las organizaciones, que hay una especie de vacío, de limbo, de entregarse atribuciones o responsabilidades entre distintos organismos, entre el Sename, las organizaciones colaboradoras del Sename, Ministerio de Educación, en términos de quién se hace cargo del derecho a la educación de los jóvenes infractores de ley, que pueden estar en libertad asistida, medio libre, cumpliendo alguna pena, una condena, o en sistema semicerrado o sistema cerrado, distintas alternativas, pero como que nadie se hace cargo del derecho a la educación de esos jóvenes y de sus trayectorias interrumpidas. Y esto lo conecto también con el dato que hace algunos meses atrás mostraba el Hogar de Cristo, de más de 200.000 jóvenes fuera del sistema escolar, excluidos del sistema escolar, con trayectorias educativas interrumpidas. Entonces en eso hay una
digamos, una falta de coordinación y una falta en nuestro sistema educativo, digamos, de entender que hay jóvenes que están fuera del sistema escolar, que están en trayectoria interrumpida, que están cumpliendo condenas, algunos de ellos por infracción a la ley, pero que su derecho a la educación no se ve garantizado y las modalidades pertinentes para poder garantizar aquello. Entonces, ¿cómo de alguna manera esta estrategia se hace cargo también de esa realidad pensando en una estrategia a 8 años en el fondo? Nadie le dice que se haga cargo de aquí a mañana, porque es un tema complejo, estructural, histórico que arrastramos, pero en el fondo en una estrategia a 8 años, ¿cómo nos hacemos cargo de esa realidad? Entonces, ambas cosas. Sí, perfecto. Hay un programa que está en la estrategia de reinserción y de las aulas de reintegro que estamos instalando a partir de este año en los servicios locales. Hay un cuadro ahí con la cantidad que hoy día, que es lo que hicimos el año 2019, fue levantar la cantidad de alumnos y por servicio local que tenían alumnos fuera del sistema, ¿ya? Y que obviamente venían del Sename y de todas estas instituciones. Lo que vamos a instalar hoy día son dos cosas. Primero, hay todo un programa que es bastante transversal, que yo no sé si lo vinieron a presentar, pero sí me tocó cuando lo presentaron en el Consejo Nacional de Educación, y que acompaña parte de la estrategia nacional y aborda ese tema sistemáticamente a partir de... Sí. ¿No vinieron? No, pero ¿en qué parte está de la estrategia? Te lo puedo buscar al tiro en la página, ¿ya? Te lo puedo mencionar al tiro para contestarte lo otro, pero te doy la página exacta. Él tiene una sigla en este momento... tantas siglas. ¿El programa de quién es? Del Ministerio. Pero no solamente es la alerta temprana con este otro programa, pero no solamente el del Ministerio, hay una mesa de trabajo donde hay hartos organismos trabajando en este programa. Está la Fundación Súmate, si no me equivoco, ¿no es cierto? Ya. Están todos ellos trabajando en esto, y el trabajo que hicimos en el año 2019 fue levantar la situación de nuestros servicios locales. Y lo que se hizo en enero fue capacitar, partimos por Puerto Cordillera, a los docentes que van a trabajar y escoger los establecimientos que parten con este programa. ¿Ya? Para las dos cosas. Una es para prevenir, ese es un trabajo que se hace sistémico con las familias, etcétera, y otra es para los alumnos que hoy día están fuera del sistema, como yo hago estas aulas de reingreso, que tienen un sistema completamente distinto, porque al final lo que tú quieres es volver a reintegrar a estos niños al sistema educacional. Y obviamente hay déficits, porque han estado fuera. Entonces tienes que nivelarlo en todo tipo de sistema. Hay un tema emocional, socioemocional fuertísimo en esto. Sería súper... Yo les puedo mandar el programa, yo lo tengo. Sería súper interesante que lo conocieran, porque yo lo encuentro un programa muy bueno. Independientemente que lo mandaran, yo le pediría que también mandara una información la directora, porque puedo entender que no la tenga acá. Que es cuando, porque es clave que aquellos estudiantes que están en riesgo, y que por eso existe hace muchos años la beca de pro retención escolar, a menos que ustedes hayan desvinculado ya a toda la gente que ve ese tema en esta lógica de vinculaciones y exterminio que tienen, cuando entregaron las becas pro retención, porque al menos le puedo decir que en el servicio local del Huasco la entregaron en noviembre. Entonces, si nos llenamos de discursos muy entretenidos, que estamos tan preocupados que los jóvenes se reingresen o se vayan del sistema escolar, pero resulta que aquí hay un elemento que es clave, que es que la beca pro retención, que el presupuesto se aprueba el año anterior, se entregue oportunamente. Le puedo decir que en noviembre del año 2019 entregaron a los establecimientos educacionales en el Huasco, en su servicio local del Huasco, los recursos de la beca pro retención. Por lo tanto, quisiera pedirle que nos entregue también las fechas de cuándo fueron entregados esos recursos a los servicios locales, y los servicios locales la fecha exacta cuando los entregaron a los establecimientos educacionales. Perfecto. Porque si de verdad tenemos un compromiso con la retención de los estudiantes, eso es básico. Perfecto. Entonces, queríamos saber las metas de ETP, las metas de educación especial de adultos, las páginas y las páginas donde está la aula de reinserción. Ya. Para acordarme un poco, la mesa de trabajo se llama Compromiso País, para que puedan, trabaja el Ministerio de Desarrollo Social junto con el MINUC y la DEP, ¿ya? Y de ahí sale el programa. No, la DEP.
nosotros lo bajamos hacia los servicios locales y lo que se hizo ahora en enero se partió, porque parte gradualmente. Primero lo que se hizo fue en enero capacitar, porque estaban más adelantados, a Puerto Cordillera, a todos los profesionales de Puerto Cordillera que parten con este programa ahora. ¿Ya? En eso estamos, y ahora en marzo, a finales de febrero y en marzo se capacita al resto de los servicios locales. ¿Ya? Eso. Respecto a metas de TP, la meta 1.3 también es TP, aumentar nivel de desarrollo personal y social. La meta 1.3 y 1.2 son para todos los establecimientos educacionales y hablan de TP. Directora, que es la que dice de relación, que ni siquiera es una meta clara, habla solo del equipamiento, renovar los equipos. Sí, pero, a ver. Presidente, la verdad, esto es con el ánimo esto es la misma actitud de la vez pasada, cuando nosotros advertimos en que esta estrategia tenía dificultades, no se quiso escuchar al Parlamento, llegó y tuvieron un contundente rechazo. Esto, no se moleste por las preguntas, lo que le estamos diciendo son observaciones que nos llaman la atención, porque mientras se hacen declaraciones, cuando uno va a lo sustantivo, decir, a ver, dígame cuál es la meta, no tratemos de acomodar, decir, no, pero es que miren, el desarrollo integral también están los estudiantes TP. ¿Sabe por qué le pregunto además? Porque cuando usted dice que cambió el foco y que ahora el foco es en los establecimientos mayoritarios en Chile son las escuelas técnicos profesionales. Son la mayoría, ¿sí? El tipo. Entonces, no me ponga metas que digan no, que son comunes a todos. O sea, aquí la mayoría, ¿cuál es la meta específica? Cuando uno va a mirar la meta específica para educación técnico-profesional, en la estrategia encuentra una. Puedo estar equivocada, entonces por eso dígame cuál es la meta específica. A ver, no sé si es que no bueno, hay lo que nosotros levantamos desde el tema TP y que consideramos que era importante relevar, pensando que estamos apuntando hacia dónde queremos llegar, tiene que ver con la tasa de inserción laboral. Y eso sí está en la estrategia. ¿Ya? ¿Cómo aumentamos la tasa de inserción laboral? ¿Y qué tenemos que hacer? Siempre pensando desde la situación final hacia el inicio, ¿qué tenemos que hacer a nivel de líneas de iniciativa, acciones, para poder aumentar la tasa de inserción laboral? Y de ahí parte todo un levantamiento que se hace de los TP actual en los servicios locales. Primero levantando cuál es la tasa de inserción, eso está en el diagnóstico, y cuáles son las líneas de acción y metas que se van a tomar, que son transversales algunas y otras son específicas para poder mejorar para poder llegar a donde nosotros queremos llegar, que es aumentar la inserción laboral. Teniendo claro que el mayor porcentaje de nuestros liceos son técnicos profesionales. Eso es así. Eso es así. Las metas de educación especial. Voy a empezar a leer las metas de educación especial. Una propuesta que me gustaría hacer es poder tener un poco más de plazo, ponernos un plazo, porque usted lo podría enviar este documento hoy día mismo, mañana mismo, si usted quiere, al CENED, y no está obligada, digamos, a escuchar comentarios ni del Senado ni de la Cámara de Diputados. Usted legalmente ya lo hizo, pero en la misma sesión de la semana anterior con Pedro Montt, el presidente del CENED, él recomendaba que para que tenga más legitimidad esta estrategia sería bueno incorporar los comentarios de ambas cámaras. Hoy día nosotros invitamos a los diputados, pero ellos están en sesión en la sala, entonces era difícil que pudieran estar acá, y nosotros ya no vamos a tener más oportunidades de sesión. Entonces, que nos pudiéramos dar un tiempo para que, por último,
ya sea individual o colectivamente, le pudiéramos hacer llegar comentarios como lo hicimos la vez anterior, tanto desde los parlamentarios de ambas cámaras, como también nosotros tenemos una buena red de académicos, investigadores, organizaciones con las que trabajamos los temas de educación pública, y que la vez pasada fue muy importante su opinión, que tuvimos varias sesiones de audiencia donde lo escuchamos. Ahora no vamos a tener esa posibilidad, pero sí les podemos enviar el documento, recibir un feedback y le hacemos llegar comentarios, sugerencias al documento, y eso podría ser la primera semana de marzo, por ejemplo. Pero insisto, o sea, usted no está obligada a escucharnos nuevamente, más allá, o sea, de esta sesión y estas preguntas que podemos hacer ahora, pero el documento recién lo recibimos el lunes, ahora usted lo está presentando de manera completa. Pero claro, no faltan senadores de la Comisión de Educación, falta la Cámara de Diputados, y bueno, son los tiempos en los que estamos a final de enero, entonces no sé si existe esa posibilidad, por lo menos de parte de ustedes, o qué plazos habían puesto para poder ingresar formalmente el documento al CENED. Y nada, evitar un nuevo... O sea, nosotros también le podemos hacer llegar nuestros comentarios al CENED, digamos, por ejemplo. Mientras que ellos lo analizan, ellos creo que se van a tomar algo así como 45 días para analizar. Son 45 días legales los que ellos tienen desde que nosotros presentamos nuevamente la estrategia nacional. Entonces, la otra posibilidad es esa, es que si usted quiere ingresarlo inmediatamente, nosotros le enviemos directamente al CENED nuestros comentarios. Pero igual va a ser no antes de la primera semana de marzo, en el fondo, ¿no? A ver, tal como, señor presidente, lo conversábamos la semana pasada y yo partí diciendo, es verdad, yo no tengo la obligación de pasar por acá y podría haber ingresado el documento al Consejo Nacional de Educación. Eso lo podríamos haber hecho a finales de enero sin ningún problema durante esta semana. Yo insisto en algo. Yo creo que si realmente nosotros creemos y estamos convencidos de que esto es importante, creo que tiene que ser transversal. La estrategia nacional es algo fundamental y tiene que resultar y tiene que posibilitar y permitir realmente hacer el cambio que hoy día estamos hablando. La estrategia no es mía, no es una opinión de mía como directora de la educación pública, por eso me he preocupado, además de trabajar en conjunto con expertos y actores relevantes que son absolutamente transversales, pero que sí tienen algo en común, les interesa la educación pública. Yo no tengo ningún problema en que sea así. Sí, una de las cosas que yo también hablé con Pedro es que creo que nosotros no podemos seguir dilatando la estrategia nacional a mitad de año. Creo que eso es otro año perdido. Entonces, si ustedes se comprometen a mandarme esto la primera semana de marzo, nosotros ingresamos posteriormente a los comentarios, porque el resto de todos los actores relevantes nos hicieron llegar sus comentarios. Tuvimos sesiones de trabajo con ellos en donde además pudimos discutir y aclarar ciertos puntos, pero también llegamos a un consenso con ellos que también implica por qué no está la meta que dice educación diferencial 2 puntos o educación rural 2 puntos, porque acordamos que las metas tenían que ser transversales para todo tipo de establecimiento y era el establecimiento el que tenía que complementar esa meta de acuerdo a su realidad. Esa fue una decisión que tomamos. A lo mejor es una decisión que a lo mejor no es la mejor, pero en algún momento con este conjunto de personas tuvimos que tomar ciertas decisiones en esa conversación. Hacíamos metas específicas para todos los establecimientos educacionales, hacíamos que pescara todo tipo de modalidad, o hacíamos metas más transversales, que son fines al final transversales, que apuntan a mejorar la educación pública independiente de su modalidad y que permita que el establecimiento educacional pueda adaptarla a su realidad. Optamos ese camino. Por lo tanto, buscar la meta específica que diga educación de encierro 2 puntos, apostamos por algo más, porque creemos que hay que tener una base, y esa base tiene que ser común a nivel de educación pública, independiente de la modalidad. Esa fue nuestra apuesta.
Y por eso no vamos a encontrar tanta independiente que yo puedo decir, sí, el fin es la iniciativa 1.2 y dice que los TP tienen que mejorar su equipamiento. O dice que tienen que mejorar la tasa de inserción, o que dice que debe haber distintas oportunidades para la educación especial, etcétera. Ya, pero es que separemos las cosas, senadora. Yo no me enojo. Sí, senadora. Yo lo primero que quiero. Sí. Porque el liderazgo directivo es clave. Yo estoy de acuerdo que el liderazgo directivo es clave y por eso es un objetivo, además, el tema del liderazgo y la instalación de capacidades, porque creo que también tenemos mucho que mejorar. Si nosotros hoy día no tenemos directores efectivos que entiendan lo que usted está diciendo, es muy complicado que podamos aplicar esto. Requiere de muchos elementos que hoy día no están en el sistema. No están en el sistema y no me enojo, eso es lo que quiero aclarar, porque si no, no estaría acá y tampoco le hubiera pedido al presidente del Senado la posibilidad de mandarles el documento. Yo entiendo a la comisión, perdón, no al presidente del Senado. Yo entiendo que estas son instancias en donde podemos dialogar, podemos conversar y podemos enriquecer un proceso y fortalecer una estrategia nacional. Yo lo entiendo así y espero que sea compartido. Lo entiendo de esa forma. Ahora, si necesita, senadora, que mande, te puedo mandar un cuadrito con cada una de las metas especificando dónde. Presidente, ¿sabe lo que pasa? Es que yo recibí esta información el día lunes. Me dediqué buena parte a leer toda la estrategia. ¿Y sabe qué? Porque más allá de lo que usted declare, que son metas complementarias, la educación técnica profesional es la mayoritaria en nuestro país, es la modalidad más grande y además en donde asisten los niños y niñas más desfavorecidos. Entonces yo digo, ¿no se merecen tener metas específicas, claras, que uno pueda ir monitoreando, pueda ir ejerciendo el control social? La educación especial sigue siendo una deuda enorme en nuestro sistema educativo. Entonces, ¿sabe qué, directora? Yo me rebelo frente a frases cliché cuando no está ocurriendo lo que debe ocurrir. Entonces, me rebelo contra, no, es que estamos, el compromiso país. ¿De qué compromiso país me habla si le entregan los recursos de la prorretención en noviembre, pues? En noviembre. Entonces, ¿de qué compromiso país me habla para hacer algo en materia de reinserción, de eliminarla, de bajar los niveles de deserción escolar? Si hoy día esto está al alcance de ustedes y ustedes le entregan la subvención en noviembre a los colegios. En noviembre ya se le fueron el 90% de los niños que estaban en riesgo de irse. Entonces, cuando declaramos que queremos una educación inclusiva, pero aquí tenemos a las psicopedagogas. Y las del Huasco ya fueron todas notificadas que no les van a renovar por una instrucción de la Secretaría Regional Ministerial de Educación. Entonces, o aquí no están entendiendo su mensaje, o su mensaje aquí es uno y en la línea es otro. Porque claramente tenemos dificultades en materia de que todos los niños y niñas avancen en sus trayectorias educativas y para eso hay niños y niñas que requieren apoyo, que requieren ser complementados el trabajo que se hace en el aula con lo que se puede hacer con los equipos multidisciplinarios de psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogas, educadores diferenciales en la educación. Todos necesitamos del aporte de todos. Entonces, seguir en esta lógica realmente nos preocupa, digamos. Yo miré y volví a mirar dónde están las aulas de reinserción en su estrategia. No, sí están. Hagamos una cosa. Dígame la página donde están las aulas de reinserción. Yo voy a hacer una cosa. Yo tomo el punto, senadora, lo tomo. De eso se trata. Voy a volver a trabajar con el equipo. Yo voy a estar todo febrero acá en Santiago. Voy a volver a revisarlo. Yo comparto la inquietud. Mi discurso es el mismo aquí y en cualquier otra parte. La gente que me conoce sabe que es así. Sabe que es así. ¿Puede ser que todos no me hagan caso? Sí, puede ser una realidad. ¿Y que puede ser también parte del proceso? También puede ser una realidad. Y eso puede ser así y es parte de lo que yo tengo que mejorar, en el fondo. Por eso además me he preocupado estar en territorio y conozco lo que me estás hablando. Puedo hoy día decir que he ido a todos los servicios locales, he estado en todas las escuelas,
conozco lo que estamos hablando. No estoy hablando desde mi escritorio sentada en la oficina. Soy profesora, además. Sé cómo se mejoran las cosas. No estoy hablando desde la literatura. He trabajado toda mi vida con profesores y con alumnos en distintas situaciones. Pero también sé que esto es complejo. Y que nos pongamos todos de acuerdo también es complejo. Por lo tanto, vamos a tener que tomar decisiones. Yo acojo el punto, me lo llevo, porque encuentro que es relevante. Les voy a mandar la información respecto a los TP y también respecto a la información de lo que estamos trabajando con reinserción hoy día. Me comprometo a hacerlo mañana o hoy día en la tarde cuando llegue a Santiago. Y voy a revisar TP y voy a revisar educación especial. Yo también tengo una preocupación. Voy a las escuelas especiales y no es de la boca para afuera y no es un discurso. Pero sí también me he dado cuenta que poder mejorar esto es difícil lo que estamos haciendo. No es fácil. No es fácil. Nadie dijo que iba a ser fácil tampoco. Y no espero que lo sea. Pero mientras más actuemos en conjunto, yo creo que mejor nos va a ir. Y ojalá, yo también sé que la trayectoria educativa senadora suya es importante y entiende lo que estoy diciendo. Y también sé desde dónde habla y lo siente. Y por eso acojo el tema de la psicopedagoga y por eso me voy a juntar mañana con ellas en Santiago, de acuerdo a los antecedentes que yo he recopilado. Y eso no tiene que ver con la valoración más o menor que yo pueda tener del rol que ustedes, porque en eso no lo voy a poner en discusión nunca. Y si hay algún otro comentario que a ustedes les interesa que yo vuelva que revise en este tiempo, háganmelo llegar. Bien. Ustedes tienen mi mail, tienen mis contactos y eso me permite avanzar. Sí, directora, conversábamos recién con la senadora Yasna Proboste que también la intención nuestra no es dilatar esto y si en el fondo el pedir que se retrase a la primera semana de marzo el envío del documento al CENED, claro, si uno cuenta ahí 45 días, aproximadamente esto estaría saliendo finales de abril. Mayo, sí, ¿no? Entonces es retrasar un poco. Entonces, otra posibilidad y que creemos puede ser igual de efectiva es que usted dentro de los próximos días o semanas envíe el documento y nosotros paralelamente le enviamos nuestros comentarios al CENED directamente y así vamos trabajando en paralelo y el CENED se tomará su tiempo, no sé si febrero o marzo, pero no esperarnos a marzo, porque igual implica esperar a toda la Comisión de Educación de la Cámara, son 11 parlamentarios, o 12, 13, son 13, acá somos 5, más toda la red de investigadores, es harta gente la que nos gustaría articular, pero claro, eso no quisiéramos retrasar el envío en el fondo del documento al CENED y podemos hacer el envío como de nuestras preocupaciones, comentarios, críticas o propuestas directamente al CENED. No, yo prefiero esperar los comentarios de ustedes y mandarlos incorporados en la estrategia nacional. También, bueno, también hablamos con Pedro, que ellos también van a poner el acelerador a fondo, eso también fue un compromiso. Trabajo en línea. Sí, nosotros en el fondo yo creo que también podemos comprometer ahí al Consejo Nacional que apure un poco. También yo hice lo mismo con la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Tal como lo conversamos la semana pasada, conversé con la Camila y también tiene el documento con los mismos comentarios y todo. Entonces, yo prefiero esperar que usted me haga llegar los comentarios, prefiero incorporarlo al documento, cosa que el documento vaya con los comentarios en el fondo y con las sugerencias de ustedes. ¿Ya? Me deja a mí más tranquila y creo que es un documento más transversal, porque también creo que es importante que en la última página de está toda la gente que participó en esto. Entonces, a toda la gente que nosotros llamamos y han tenido alguna participación en lo que hoy día está escrito acá. ¿Ya? Creo que eso también es importante para que no se repitan las mismas personas, que también lo conversamos con Pedro, porque al final estamos llamando a los mismos. ¿Ya? Pero la última reunión que hicimos en enero, gran parte de esta gente participó. Pero la versión final no sé si la tienen. Esta no, porque quedamos de enviársela ahora, antes de ingresar al Consejo Nacional de Educación. Ese es el compromiso que nosotros tenemos con ellos.
Mientras más gente conozca esta versión final, mejor para poder... Ahora, lo que sí a mí me importa, sobre todo por lo que mencionó Pedro la vez pasada, ellos no conocen esto. Ojalá que esto no se haga público, no empiece a salir en las redes, ni nada por el estilo, porque ¿quién es? el Consejo Nacional de Educación, lo dijo Pedro claramente. Ellos no conocen este documento. Entonces yo creo que también un tema en la formalidad y en la confidencialidad, que es lo que significa esto, tratemos que esto no se divulgue por todas las redes. De partida, toda la gente que participó acá, nosotros le hicimos firmar una carta de que esto era confidencial y era para un trabajo interno, cosa también de respetar al organismo del Consejo Nacional de Educación. Qué pena que les llegue por el lado lo que estamos trabajando y no por la vía formal. Muy bien. Bueno, hemos facilitado en la sesión de hoy que puedan reunirse el día de mañana, entiendo, con la directora desde el Colegio Nacional de Psicopedagogos, que es uno de las materias importantes que abordamos hoy día, como para ir despejando y solucionando problemas. Y también saludamos que vino desde Huasco, ¿no? Entiendo. Sí. Y el punto central de la tabla era revisar el documento actualizado de la Estrategia Nacional de Educación. Así que estamos ya pasados en el tiempo por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Le agradecemos la presencia nuevamente. Se levanta.